Un asesino infiltrado en una misión se topó con su periodo de celo justo cuando fue capturado por el nuevo comandante supremo de la dirección. El comandante empleó los castigos más brutales. Ninguno logró hacerlo hablar, hasta que un viejo reloj de bolsillo cayó del pecho del comandante, y solo entonces el rostro del asesino mostró una expresión de dolor y conmoción. Ese comandante frío y despiadado era en realidad el hermano menor que él mismo había criado y protegido desde hacía 10 años. Era su única debilidad, la persona por la que daría su vida. En ese momento, Chu Chen, recién capturado, en la helada sala de interrogatorios, apretaba los dientes, soportando el ardiente calor y el vacío que revolvían su interior. Con los ojos enrojecidos, miró el emblema de la Unión que brillaba cegadoramente en la pared. Nadie habría imaginado que el temido primer asesino de Hiyu, Chon Yu, era Chang Heng, el ex magistrado de máximo nivel, que había jurado bajo ese mismo emblema e infiltrado Hiyu durante 10 años enteros. Primer asesino de Hiyu. Una voz gélida llegó desde arriba. Chu Chen levantó la cabeza para mirar al comandante que le había tendido la trampa. Joven, pero con una pesada opresión que no correspondía a su edad, como si hubiera salido de una pila de cadáveres, un aura fúnebre. Llevaba apenas unos días en el cargo. Tan poco tiempo que Hiyu ni siquiera había podido obtener información básica sobre él, y ya había destruido varias de sus bases. Kuo-in se giró ligeramente. Con una mirada inquisitiva, fría, fijó sus ojos en el rostro de Chu Chen. De repente soltó una risa fría y sacó de su pecho un reloj de bolsillo que había sido guardado con mimo. En su interior no había una esfera, solo un emblema de la Unión con el número borrado. Y una foto amarillenta ya borrosa. La persona en la foto era idéntica al mutante que tenía delante, encadenado en la sala de interrogatorios. Kuo-in, casi con devoción, frotó con la yema del dedo la foto descolorida en su palma. Chu Chen no podía ver qué sostenía exactamente, pero sí la ternura cuidadosa en sus ojos. Esa foto capturaba la juventud despreocupada de Chu Chen. Con una sonrisa siempre cálida y firme. Era el Chu Chen de hace 10 años. Kuo-in desvió lentamente la mirada de la foto guardada en el reloj. Hacia el mutante frente a él. El mismo rostro, pero la energía juvenil había desaparecido. Lo que quedaba era la frialdad que solo la vida y la muerte podían forjar. 10 años habían pasado, y Kuo-in, desde el crío de 13 años que era, se había convertido en el actual comandante supremo, hasta el punto de que Chu Chen no lograba reconocerlo. Y Chu Chen, gracias a su linaje mutante, seguía siendo el mismo de hace 10 años. Kuo-in contempló aquel rostro que el tiempo no había marcado en una década. Sonrió con amargura. ¿Cuánto esfuerzo habrá invertido Hiyu para enviarte aquí en tan poco tiempo? Chu Chen frunció ligeramente el ceño, inclinando un poco la cabeza. En sus ojos, llenos de dolor, se reflejaba confusión. No había entendido las palabras de Kuo-in. No finges bien, dijo Kuo-in, apartando la mirada del rostro de Chu Chen, y fijándola de nuevo en la foto de su palma. Su voz era tan suave que parecía engañosamente amable, pero su mirada contenía un frío corrosivo. Mientras hablaba, Kuo-in hizo un gesto con la mano al ayudante que esperaba en la puerta. El ayudante se acercó, y le entregó un collar metálico de brillo azul fluorescente. Debería saber qué es esto. Hasta ahora, pocos mutantes han logrado resistirlo. Kuo-in tomó el collar, y con la mirada indicó al ayudante que se retirara. En el momento en que la puerta de la sala de interrogatorio se cerró, el silencio era tal que se oía la respiración de Chu Chen. Por supuesto que sabía qué era. Aquello podía interferir en el sistema nervioso mediante descargas eléctricas, amplificando todas las percepciones. Incluso una herida tan fina que no sangrara podía generar un dolor insoportable. Todas las sensaciones del periodo de celo se multiplicarían. Además, podía causar daños neurológicos, alucinaciones y dolores fantasma. Una chispa incontrolable de temblor cruzó los ojos de Chu Chen. Incrédulo, levantó la cabeza para mirar a Kuo-in. Aquel hombre irradiaba un aura asesina, claramente dispuesto a usar cualquier medio para sacar los secretos de Hiyu a cambio de sobrevivir. Kuo-in se inclinó lentamente, acercándose más a Chu Chen, pálido. Última oportunidad. Un tintineo metálico interrumpió a Kuo-in. Era su reloj de bolsillo, que se le había caído al inclinarse. Bajo la luz blanca y cegadora, Chu Chen pudo ver con claridad la foto descolorida dentro del reloj, así como el emblema de la Unión sin número. Desgastado y con una esquina faltante. Las pupilas de Chu Chen se dilataron al instante. El disfraz frío de sus ojos se quebró de repente. Lágrimas temblorosas casi se desbordaron sin control. Su foto y su emblema. ¿Cómo es que están en manos de este comandante supremo? El reloj de plata fue recogido rápidamente por Kuo-in, quien limpió con cuidado el polvo que había cogido al caer. Hermano, no mires. No vale la pena ensuciar tus ojos. Kuo-in acarició la foto descolorida con inmenso cariño.
con una voz que dejaba traslucir una ternura extrañamente incongruente con su frialdad. No levantó la cabeza. Ni siquiera miró a Chuchen, solo contemplaba absorto la foto. Chuchen mantuvo la cabeza gacha, con la mirada fija en el suelo vacío. Sus mechones de plata ocultaban sus ojos, impidiendo que Kuo-in viera las lágrimas que brotaban en ellos. Con pequeños temblores, las brillantes gotas que colgaban de sus pestañas cayeron al fin. ¿Cómo es posible? El nuevo comandante supremo, es el que siempre me seguía hace 10 años, llamándome hermano una y otra vez. Es Kuo-in, a quien yo mismo crié. Es la persona a la que más temía perjudicar y a la que más anhelaba volver a ver en estos 10 años. Xiao Ku era el niño que Chuchen había recogido durante una misión en su primer año en la oficina de ejecución. Xiao Ku tenía entonces solo unos años. Sus padres habían muerto a manos de mutantes. Estaba gravemente traumatizado y, aparte de recordar que se apellidaba Ku, ni siquiera recordaba su propio nombre. Chuchen le puso el nombre de Kuo-in. Sin embargo, el día del 13º cumpleaños de Kuo-in, Chuchen prometió volver después de la misión para celebrarlo con él, pero, partiendo en la oscuridad de la noche, nunca regresó. La única creencia que había sostenido a Kuo-in durante estos 10 años para llegar hasta donde estaba era matar a todos los mutantes para vengar a Chuchen. Kuo-in extrajo de detrás de su cintura un cuchillo corto de brillo plateado. La mirada es tan fría como una hoja afilada. ¿Cómo creen que con solo ponerle una cara igual a la de mi hermano, me lo voy a creer? La punta del cuchillo corto estaba apoyada en el pecho de Chuchen. Con solo un poco de fuerza, podría atravesar la frágil carne cubierta por la fina tela. Nombre, delito, el siguiente foco de infección. Y la lista de vuestros infiltrados en la comandancia, dijo Kuo-in con frialdad. Con tu nivel de acceso, deberías saber bastante. Su mirada hacia Chuchen era tan gélida, llena de un desprecio sin disimulo. Tras un largo momento, los ojos de Chuchen estaban entrecerrados. Tras un largo momento, parecía que ya no le quedaban fuerzas ni para abrir los ojos. No era la primera vez que lo capturaban, ni la primera vez que lo torturaban. Pero ninguna vez fue tan angustiosa como esta. En realidad, ni siquiera hacían falta torturas. La repugnancia en los ojos de Kuo-in al mirarlo era suficiente para descuartizarlo lentamente. La mirada baja de Chuchen alcanzaba a ver justo la mano de Kuo-in sosteniendo el cuchillo. No había nada que le causara más dolor que el odio en los ojos de Kuo-in. Chuchen giró ligeramente el rostro, desviando sus ojos bañados en tristeza hacia el lado opuesto a Kuo-in, apretando los labios para tragarse a la fuerza todos los sollozos. Fragmentados. Nunca he tenido mucha paciencia con vosotros, los mutantes, dijo tras un momento. Será mejor que aproveches la oportunidad. Tras un momento, Kuo-in dejó el cuchillo corto a un lado, tomó el collar de metal que tenía en la otra mano, lo sopesó un poco. Y dijo, hace un par de días, un mutante aguantó toda la noche bajo esto sin decir nada. Pensé que tenía más resistencia, pero cuando fui a verlo al día siguiente, ya se había vuelto loco. Kuo-in dijo las palabras más crueles con un tono increíblemente plano. La dejé ir. Ella saltó desde el piso 30. Kuo-in entrecerró los ojos. Vosotros, seres que no sois ni humanos ni fantasmas. Necesitáis ingerir sangre humana para repararos cuando estáis heridos. Hizo una pausa, pero ni siquiera esperó a que bajara a buscarle un poco de sangre. Dijo tras un momento, y ya expiró. Dijo tras un momento. Palabras cruelísimas, dichas con total ligereza por boca de Kuo-in. Tras un momento, la mirada de Chuchen, llena de dolor, se elevó lentamente, como si le costara horrores siquiera mirar a Kuo-in. Cuando Chuchen aún estaba al lado de Kuo-in, había criado muy bien al pequeño Ku, nunca dejó que se acercara a esas oscuridades y asesinatos. Pero el niño que él había criado limpio y puro, dijo tras un momento, ahora tenía las manos manchadas de sangre. Kuo-in se acercó a Chuchen con el collar de metal en la mano. Alargó la mano y le sujetó la mandíbula a la fuerza. Hizo una pausa, pero al levantarle el rostro, de nuevo una pausa, pareció recordar algo. Tras un momento, involuntariamente suavizó el movimiento. Aunque en el fondo no lo creyera, tenía que admitir que todavía se quedaba aturdido al ver esa cara. Un mutante, y encima se atreve a aparecer en la comandancia con esa cara. Kuo-in levantó el rostro de Chuchen, extendiendo la mano, acarició suavemente las marcas de lágrimas en sus ojos. Tras un momento, su voz era suave. Tras un momento, no demasiado fría. Pero justo cuando terminó de hablar, con la otra mano fijó firmemente el collar en el cuello de Chuchen. El collar apretado provocó una fuerte sensación de asfixia, uno de los varios puntos metálicos sobresalientes. Coincidía justo en la glándula del cuello de Chuchen, que debido al periodo de celo, tras un momento, estaba anormalmente sensible. Tras un momento, Chuchen, supongo que no será tan fácil hacerte hablar. Tras un momento,
Entonces no perdamos el tiempo, dijo Kuo-in, y, tras un momento, soltó la mano que sujetaba la mandíbula de Chuchen. Tras un momento, se dirigió al panel de control. El botón rojo brillaba de forma llamativa en la pared vacía, incluso si Chuchen no miraba a propósito. No podía evitar notar que Kuo-in se acercaba cada vez más a él, y el dolor en su corazón se intensificaba. Chuchen sabía que no podría soportar el odio en los ojos de Kuo-in. No, Kuo-in, no puedes. Las muñecas de Chuchen, esposadas al reposabrazos, se agitaron violentamente. Apretó los puños con todas sus fuerzas. La capacidad física de los mutantes supera con creces a la humana, pero no es rival para estas cadenas de metal especial. Chuchen no podía liberarse. Al forcejear, las muñecas se le marcaron profundamente. La presencia del collar en el cuello se hizo aún más evidente. Respiraba temblando, y los latidos de su corazón se volvían cada vez más fuertes. Esta neuroelectroestimulación puede volver loca a una persona viva. Aunque no parezca sangrienta, es más cruel que cualquier tortura. Las heridas físicas quizás aún se puedan soportar, pero las reacciones del periodo de celo, y ese dolor desgarrador incontrolable que sentía al enfrentarse a Kuo-in. Todo esto, ¿cómo iba a poder soportarlo? Ya dije que mi paciencia es muy limitada. Kuo-in parecía sentir asco solo por estar allí. Miró la hora. Desde que pulse este interruptor, te doy 15 minutos. Si sigues sin decir nada, nos veremos mañana. Esos 15 minutos eran su última oportunidad. De lo contrario, tras una noche de tortura, quizás ni siquiera tuviera vida para hablar. En estos días, los mutantes que Kuo-in había capturado, ninguno había sobrevivido más de 3 días en sus manos. Parecía no importarle obtener información más útil. Como si matar a un mutante más fuera, para él, algo bueno de paso. Chuchen dejó de forcejear. Levantó la cabeza y miró tranquilamente a Kuo-in. Sus ojos claros estaban llenos de tristeza. Como si suplicaran en silencio, o como si ya estuvieran desesperados, sin poder pedir nada más. Kuo-in apartó la mirada de ese rostro y no perdió más tiempo. Sus delgados dedos presionaron ligeramente el botón rojo oscuro, con un sonido agudo. El collar en el cuello de Chuchen brilló con una luz más intensa, y un dolor por todo el cuerpo comenzó a agitarse y rugir. Chuchen sintió en el cuello una sensación de asfixia como si le apretaran la garganta. Cada trozo de carne en su cuerpo comenzó a doler despiadadamente. Intentó con todas sus fuerzas apretar los dientes para reprimir todos los sonidos, pero los instintos del cuerpo eran incontrolables, gemidos entrecortados y sollozos apenas contenidos. Los gemidos escapan entre sus dientes. A pocos pasos, junto al panel de control, Kuo-in observa todo con expresión impasible. Se cruza de brazos, pero sus uñas se hunden inconscientemente en la carne de su propio brazo. Debería odiar a todos los mutados por igual, pero al ver ese rostro, su corazón se aprieta con fuerza, provocando una aguda sensación de asfixia. No soporta ver esa expresión de dolor en ese rostro. El sufrimiento de Chuchen es contenido, silencioso, casi imperceptible. El cuarto de hora no es largo, pero el dolor lo estira hasta volverlo eterno. Tras los violentos espasmos iniciales y las convulsiones, Chuchen, en poco tiempo, reduce extrañamente la amplitud de sus movimientos, no porque el dolor disminuya, sino porque se esfuerza por contener sus inútiles forcejeos. El cuerpo de Chuchen aún tiembla violentamente bajo el estímulo del dolor punzante, pero levanta ligeramente la cabeza. Su mirada, completamente dispersa, finalmente se dirige, con dificultad, fervor y una determinación inquebrantable, hacia el emblema de la alianza en la pared blanca del frente de la sala de interrogatorios, que refleja una luz fría, como si esa fe ya borrosa fuera el único apoyo que lo ayuda a soportar la tortura. Su mirada firme solo irrita más a Kuo-in. Dilo. Si lo dices, te liberaré. La voz de Kuo-in tiene una crudeza que resulta ajena para Chuchen. Se interpone frente a Chuchen, bloqueando su mirada perdida hacia el emblema de la alianza. Chuchen se ve forzado a mirar a Kuo-in frente a él, y distingue el odio en sus ojos. Un dolor más insoportable que la tortura se extiende silenciosamente en su corazón. Desearía, como antes, llamarlo Xiao Kuo. Decirle, soy tu hermano, he vuelto. No me iré más. Pero no puede. Chuchen ha sido infiltrado durante 10 años. Y ha llegado a su posición actual gracias a innumerables vidas que lo sostuvieron. Si fracasa en su infiltración, significa que esas personas murieron en vano, que todos los sacrificios de esos 10 años se han desvanecido. Además, arrastraría a Kuo-in a este torbellino. El dominio polar no perdonaría a un traidor como él, ni a nadie que pudiera estar al tanto. La sensación de quemazón en el cuello por la corriente eléctrica se mezcla con el dolor agudo de su cuerpo, el punto más sensible en la nuca. Ya está tan electrocutado que ni siquiera puede soportar el dolor al respirar. Una sensación extraña se propaga por cada poro de su carne.
La fragilidad exclusiva del periodo peligroso de los mutados se amplifica sin límite. Kuwin desdeña usar feromonas para someter a los mutados, pero el aroma de su sándalo de águila. Bajo la estimulación intensa, Chuchen aún logra percibir ese aroma tenue y evanescente de sándalo de águila. Un aroma amaderado intenso y dulce mezclado con una suave fragancia, increíblemente puro. El instinto dominante de un alfa, suprimido por la reacción en cadena del periodo peligroso, genera un impulso vil de querer ser empapado por ese aroma de sándalo. Sin embargo, solo es un instante. La visión periférica de Chuchen, dispersa, capta el reloj de bolsillo plateado colgado en la muñeca de Kuwin. Y el anhelo ilusorio se desvanece al instante ante la realidad. Ese es Kuwin, el pequeño al que vio crecer, que siempre lo seguía, llamándolo hermano una y otra vez. Cuando Chuchen encontró a Kuwin, aún no medía ni medio hombre, pero cuando Chuchen volvía a casa, agotado tras cumplir una misión, él subía a un taburete para prepararle un cuenco de fideos o calentar un vaso de leche. En esos momentos, al abrazar a Xiao Ku, Chuchen sentía la realidad de proteger la luz de innumerables hogares. La motivación para seguir adelante. Probablemente ya había pasado un cuarto de hora, pero Chuchen no dijo nada. Y Kuwin tampoco se fue. Los espasmos y temblores de Chuchen se habían debilitado hasta casi desaparecer. El dolor extremo parecía haber agotado sus últimas fuerzas. Solo de vez en cuando, un espasmo violento e intermitente seguía demostrando el tormento continuo. Tenía los ojos entrecerrados, con pequeñas lágrimas colgando de sus largas pestañas. Líquido resbalaba por sus mejillas al temblar su cuerpo, pero ni siquiera distinguía si eran lágrimas o barro. Kuwin había perdido claramente la paciencia, si no fuera porque los permisos del primer asesino del dominio polar eran demasiado altos. Y la información valiosa que poseía era demasiada, quizás ya lo habría matado, pero ahora Kuwin solo podía, irritado, frotar repetidamente el reloj de bolsillo en su palma, mirando a Chuchen, ya irreconocible por la tortura. De repente, como si notara algo, Kuwin se acerca al costado de Chuchen y de pronto levanta la mano para presionar la nuca de Chuchen, donde el collar cubre la zona. Los forcejeos agonizantes e incontrolables de Chuchen lo delatan. Periodo peligroso, dice Kuwin como si hubiera descubierto algo interesante, con una sonrisa desdeñosa. El último vestigio de dignidad en el fondo de su corazón sostiene a Chuchen para fingir, para no perder el control frente a Kuwin, pero la sensibilidad del periodo peligroso sumada al collar es insoportable ante ese contacto. Kuwin de repente libera sus feromonas de sándalo de águila, ese aroma amaderado y puro se extiende por toda la sala de interrogatorios. Aunque no son feromonas de sometimiento intencionadas, bajo el estímulo del collar, ya resulta insoportable para Chuchen, al borde de la muerte. El sometimiento de las feromonas de un enigma, incluso para un alfa que no esté en periodo peligroso, lo obliga a someterse a las feromonas de un enigma. Y en este momento, Chuchen no tiene la más mínima posibilidad de resistencia. Los ojos de Chuchen, que se abren de golpe, están llenos de dolor, pero cuando esas pupilas miran a Kuwin, entre el dolor se oculta una emoción compleja casi imperceptible. Su pequeño Ku es un enigma, muy poderoso. La resistencia obstinada de Chuchen hace que el fuego de la ira arda con más fuerza en los ojos de Kuwin. Estos mutados, que cometen toda clase de males, ¿con qué derecho se empeñan en mostrar una actitud indómita aquí? Deberían ser despedazados. ¿Cuál es el próximo plan del dominio polar? ¿A cuánta gente más quieren matar? La voz de Kuwin estaba impregnada de un odio sin límites. Dilo. Chuchen, sumido en un dolor atroz, estaba al borde del desmayo. Esa figura se superponía constantemente con el recuerdo de aquel pequeño que solía seguirlo llamándolo hermano con voz suave. Hermano, ¿por qué tienes que ir a una misión tan peligrosa? No puedes quedarte en casa conmigo. Xiao Ku, de mayor, te protegeré. Xiao Ku esperará a que el hermano vuelva para cortar la tarta. Aquella pequeña figura en sus recuerdos apareció ante los ojos ya nublados de Chuchen. Xiao Ku lo seguía sonriendo, llamándolo hermano, notaba cualquier mínima emoción negativa en él y le ofrecía consuelo. Decía que cuando creciera, también lo protegería. Pero el Chuchen de hace 10 años murió en aquella misión. En aquella misión, ni un solo juez termal del grupo entero sobrevivió. Asesinados en una emboscada por el líder de Hiyu, que nunca había mostrado su rostro. Chuchen tampoco pudo escapar. Sin embargo, ni siquiera él mismo sabía que en sus venas corría mitad de sangre de mutante. Fue entre el charco de sangre de sus compañeros, viviendo de nuevo gracias a la sangre de otros. Tenía que recordar toda su vida como había sobrevivido. Debía recordarlo. Después de que despertara la sangre de mutante, comenzó una década de infiltración. No volvió a ver a Kuwin ni una sola vez. En realidad, en ese momento, se sentía algo aliviado.
como oficial de justicia termal supremo S01 de la red oscura de la agencia termal. Su mayor miedo cada día era que Kuo-in fuera blanco de los mutantes por las enemistades que él había creado. Durante esa época, incluso mientras dormía, a menudo se despertaba sobresaltado por pesadillas en las que Kuo-in sufría venganzas y torturas. Tras infiltrarse en Hiyu, Kuo-in y él ya no tenían relación alguna. Al principio, ciertamente, sintió alivio, pero después, también empezó a temer. Temía que Kuo-in lo odiara por haberlo abandonado. Temía que un niño tan pequeño no pudiera cuidarse solo, que pasara hambre y frío, pero él no podía regresar. La figura en los recuerdos de Chuchen se fue superponiendo gradualmente con la figura fría y severa del comandante presente. Aquella pequeña figura lo interrogaba. ¿Por qué no volviste aquel entonces? Y el gélido comandante lo examinaba, exigiéndole los secretos de Hiyu. Entre el dolor físico y mental, Chuchen dejó escapar un débil gemido agónico. Sus manos, esposadas, forcejeaban desesperadamente por levantarse, pero no lograban alcanzar la figura frente a él. Por favor, no preguntes más. Chuchen, frágil por el dolor, giró la cabeza. El sudor empapaba los mechones de plata que caían sobre su frente. Suplicaba de forma entrecortada, sin saber si se lo pedía al Kuo-in presente o al niño de sus alucinaciones que lo llamaba hermano. Pero la tortura no cesaba. El interrogatorio tampoco. Chuchen ya había resultado gravemente herido al caer en la trampa. Y aunque las funciones corporales de los mutantes están potenciadas, tras una herida casi no tienen capacidad de regeneración activa. Para curar esas heridas casi mortales, debían ingerir sangre humana fresca. Tras ser capturado, Chuchen, por supuesto, no había tenido oportunidad de hacerlo. Bajo el suplicio de los grilletes, estaba ya en su límite. Finalmente, no pudo soportarlo más. Un chorro de sangre brotó incesante de la comisura de sus labios. Sus ojos, sin foco, ya no podían concentrarse. Su cabeza cayó ladeada hacia un lado. El corazón de Kuo-in se apretó con un dolor punzante. Sin siquiera pensarlo, ya había presionado el botón de parada del controlador cercano. Luego, se lanzó rápidamente a soltar los grilletes. Las pupilas claras de Chuchen estaban completamente vidriosas. Solo podía distinguir vagamente el rostro apuesto de Kuo-in, muy cerca del suyo. Un denso aroma a agar de aquilaria y olor a sangre. Por instinto, ansiaba las feromonas de Kuo-in, y el instinto de supervivencia tras la grave herida. Lo llevó a desear con desesperación la sangre de Kuo-in. Quería ser marcado, quería desgarrar carne y huesos. Quería acercarse a Kuo-in, pero tenía las extremidades y el cuello encadenados, sin poder moverse en absoluto. Solo podía forcejear y retorcerse impotente. Kuo-in notó claramente su movimiento, notó que Chuchen quería acercarse a él. En aquellos ojos llenos de odio, apareció una chispa de repulsión evidente. No pongas esa cara. Para mostrar una expresión tan asquerosa. La voz de Kuo-in era gélida en extremo. Hacia los mutantes, aparte de odio. Nunca había tenido muchas otras emociones. Pero este mutante frente a él era idéntico al Chuchen que se había ido hacía 10 años. Aunque estuviera convencido de que era solo una imitación deliberada, no podía evitar que sus emociones se removieran. Los ojos empañados de lágrimas de Chuchen lo miraban con una avidez instintiva, como un viajero moribundo en el desierto mira el agua que le salvaría la vida. Kuo-in lo observó fríamente durante un largo rato. Finalmente, recogió el cuchillo corto del suelo y, frunciendo el ceño, se hizo un corte en la palma de la mano. Apretó el puño para exprimir la sangre, y la llevó a los labios de Chuchen, cuya mirada ya estaba perdida. «Bébela». La voz de Kuo-in seguía siendo gélida, pero escondía un terror latente. Había interrogado a muchos mutantes en esos días. Que no soportaran el castigo y murieran no era nada raro para él. Pero no quería que este mutante muriera ante sus ojos. También se sorprendía de por qué actuaba diferente con Chuchen. ¿Era por esa cara? ¿O porque la boca del mejor asesino de Hiyu aún contenía demasiada información valiosa? Kuo-in se dijo a sí mismo que era por lo segundo. Llevó la sangre a los labios de Chuchen. Aquella sangre con aroma a agar. Era una atracción letal para el Chuchen de ese momento. Sin embargo, justo cuando Chuchen, con una lentitud extrema, abría la boca para tragar la sangre. Una sacudida violenta golpeó su mirada. Es la sangre de Kuo-in. No podía. No debía beberla. No podía, bajo la luz del emblema de la Unión, bajo la mirada del emblema en la mano de Kuo-in, quebrar ese último vestigio de orgullo. Tampoco podía, ante Kuo-in, perder la dignidad que pertenecía a un ser humano. Convertirse en un monstruo sediento de sangre. Kuo-in ya había agotado su última paciencia. El joven comandante, con expresión severa, sumamente impaciente, usó su mano ilesa para sujetar la mandíbula de Chuchen, forzándolo a no poder cerrar la boca. Y con la palma sangrante, la forzó violentamente hasta la boca de Chuchen,
cuyos labios entreabiertos temblaban. Sin atreverse a cerrarlos con fuerza, gotas de sangre con sabor a óxido cayeron, deslizándose entre sus labios. Instintivamente quiso tragar, pero Chuchen, justo en el momento en que iba a hacerlo, forzó su garganta al límite, aferrándose desesperadamente a la última línea de defensa. No podía beber la sangre de Kuo-in. Un sollozo ahogado escapó confusamente de la boca de Chuchen, como una súplica, rogando que Kuo-in no lo salvara. Kuo-in observó a Chuchen, cuya mirada ya se había vuelto vidriosa, con evidente confusión. Había visto a muchos mutantes morir por heridas. Tendían a anhelar sangre por instinto, un impulso incontrolable, carente de pensamiento. Como un ahogado que no puede evitar jadear por aire, incluso si no desea la sangre, no puede controlarlo. Pero el mutante frente a él, al borde de la muerte bajo la tortura, aún era capaz de reprimir su instinto y rechazar la sangre humana. ¿Por qué resistirse? La sangre de un enigma debería ser para ellos un reparador excelente. Rara y preciada, incluso si Chonyu solo quisiera salir de apuros, no tendría razón para rechazarla. Kuo-in, con expresión fría, examinó el dolor en los ojos de Chuchen, pero aún no había obtenido la información que quería. Antes de que digas lo que sabes, no tienes derecho a morir, dijo Kuo-in con frialdad. Apretó más su mano herida, asegurándose de que la sangre goteara en la boca de Chuchen, y luego la retiró rápidamente para apretarle el cuello, marcado con moretones rojos. La tos violenta por atragantarse provocó un reflejo en Chuchen. La sangre fue expulsada a medias, pero también tragada a medias. La sangre fresca y cálida fue tragada, y al ser absorbida, sus heridas comenzaron a sanar a una velocidad varias veces mayor que la de los humanos comunes. La feromona de agar de Aquilaria se entrelazó en su cuerpo con la feromona de sándalo blanco. Aunque no era una marca, producía una extraña sensación de satisfacción. Los nervios de Chuchen, tensos por tanto tiempo, finalmente se relajaron en ese momento, haciendo que quisiera sumergirse en la dulzura de la sangre y la pureza de las feromonas. Pero fue solo un instante breve. Cuando Chuchen recobró la conciencia, recordó de repente lo que había sucedido. Había tragado la sangre de Kuo-in. Sus ojos, que poco a poco volvían a la claridad, se cerraron lentamente con dolor, cubriendo su desesperación. Las lágrimas brotaron sin control, como si beber esa sangre fuera algo más desesperante que morir. Kuo-in examinó el dolor en los ojos de Chuchen, como si entendiera que prefería morir, pero solo pensó que soportaba la tortura. Cuando crían humanos en Hiyu, tampoco les dan una muerte rápida, dijo Kuo-in con una sonrisa fría. Se giró para vendarse la herida en la palma. En Hiyu crían humanos para obtener sangre fresca. No matan a la persona de una vez, sino que extraen sangre repetidamente hasta agotar el último valor. Los criados ni siquiera pueden desear la muerte, como ahora Chuchen, especialmente tú, Chonyu. La mirada envenenada de Kuo-in cayó sobre Chuchen. Entre los casos de homicidio registrados por el comando, ¿los tuyos sumarán 80 o 100? ¿Cómo te atreves a esperar una muerte fácil? Chuchen no tuvo el valor de abrir los ojos ante la mirada llena de odio de Kuo-in. Y la luz pálida de la insignia conjunta, nada de eso podía soportar. En el largo silencio, Chuchen pudo sentir cómo se acumulaba la intención de matar. Kuo-in no lo dejaría ir así. Pero justo cuando Chuchen temblaba ligeramente, por el miedo creciente, de repente llamaron a la puerta de la sala de interrogatorios. Comandante Kuo. El señor y lo busca, dice que tiene resultados de lo que pidió. La furia de Kuo-in hacia los mutantes se desvaneció en un instante. Sus ojos se movieron ligeramente, mostrando incluso una pizca de urgencia y suavidad apenas perceptibles. Luego se dio la vuelta y salió de la sala de interrogatorios. Al pasar junto a su ayudante Menton Chang, que lo esperaba afuera, disminuyó el paso. Vigílalo, no dejes que muera, dijo Kuo-in mientras guardaba cuidadosamente el reloj de bolsillo en su bolsillo. Menton Chang asintió con fuerza. Él había seguido a Kuo-in hasta hoy, así que podía ver por su expresión que su ánimo había mejorado que hacía un momento. En realidad, Kuo-in solo era un loco de sangre fría cuando enfrentaba a los mutantes. Cualquiera que lo provocara no tendría un final feliz. Pero en el día a día, era bastante llevadero. Menton Chang, seguro de que Kuo-in se había alejado del odio hacia los mutantes, se asomó con cautela. Comandante Kuo. Mañana, tartamudeó Menton Chang. Kuo-in se detuvo y lo miró, comprendiendo. Mañana es el cumpleaños de Xiao Xuan, ¿verdad? Tómate el día libre para acompañarlo. Si no tengo nada que hacer mañana por la noche, también vendré a cenar. Kuo-in dijo con frialdad mientras se dirigía al pasillo. Los ojos de Menton Chang se iluminaron, y su admiración por Kuo-in creció un poco más. Meng Xuan era su hijo, de solo 2 años. A veces, cuando su esposa no podía cuidarlo, se veía obligado a traerlo al comando. Ese pequeño, que apenas podía hablar,
Era el único que, sin importar si Kuo-in estaba enojado o no, se atrevía a trepar a sus hombros. Después de que Kuo-in salió de la sala de interrogatorios, su expresión ya se había suavizado bastante. Caminó rápidamente hacia el instituto de investigación cercano. Lo que había encargado a Ai Wei era investigar el archivo pasado de Chu Chen. Men Tong-chan entró en la sala de interrogatorios y suspiró al ver a Chu Chen moribundo. ¿Por qué aguantar? Al final, caer en manos del comandante Kuo es morir de todos modos. Men Tong-chan se sentó junto a Chu Chen. Observando ese rostro, aunque torturado hasta quedar irreconocible, seguía siendo tan hermoso que era casi excesivo. Había visto la foto que Kuo-in llevaba consigo. Había que admitir que aquel rostro parecía incluso más hermoso que el de la fotografía. No era común ver a un alfa tan atractivo. Quizás el bien siempre vence al mal. Sois realmente desafortunados, murmuró Men Tong-san para sí mismo. El hecho de que te hayas operado para tener esta cara. Sí que habría podido perturbar la mente del comandante Kuo. Si no supiera ya que eres el primer asesino de Polaris. Chu Chen sentía un dolor insoportable en todo el cuerpo. Escuchaba las palabras de Men Tong-san como en un sueño, pero Men Tong-san era claramente de los que no pueden callarse. Hablaba sin parar. ¿No odias a los mutantes?, preguntó Chu Chen lentamente, como si no entendiera la actitud de Men Tong-san hacia él. Men Tong-san pareció desconcertado por la pregunta. Pensó un momento y negó con la cabeza. No, entré en el comando porque el hermano Kuo me salvó la vida. Y desde entonces lo sigo. Men Tong-san había sido rescatado por Kuo-in de entre los escombros de una feroz batalla. Desde entonces, se había quedado con Kuo-in. Chu Chen escuchaba las palabras de Men Tong-san. Su mirada se volvió vaga. Ya no debían quedar muchas personas que no odiaran a los mutantes. Men Tong-san continuó, hace unos días, un mutante que interrogamos te delató, tu identidad quedó expuesta. No importa qué aspecto tengas. Chu Chen levantó la cabeza de golpe. Así que por eso la trampa estaba tan dirigida contra él. Por eso el comando conocía tan bien sus movimientos y sus hábitos de ataque. Y por eso Kuo-in, nada más llegar, supo que era Chon-yu. Su misión esta vez era obtener el último reactivo experimental del Instituto de Mutación, que estaba detrás del comando y la oficina de ejecución. El fármaco mutante AC-31, desarrollado por Polaris. Podía convertir a una persona normal en mutante tras la inyección. La inyección creaba adicción, obligando a depender de los fármacos mutantes a largo plazo. Si se suspendía, se moría. Y el Instituto de Mutación había anunciado recientemente que había desarrollado un reactivo tipo B-32, capaz de bloquear el efecto mutante del AC-31 en el cuerpo humano. Polaris, sintiéndose amenazado, encargó la misión de robar el B-32 al primer asesino de Polaris, Chon-yu. Es decir, a Chu Chen. Chu Chen sabía, por supuesto, que era una misión que debía fracasar. No podía permitir que Polaris consiguiera el bloqueador. Y así mejorara el AC-31. Pero ni siquiera él imaginó que el bloqueador había sido una trampa desde el principio hasta el final. El Instituto de Mutación nunca había desarrollado algo así. Era una conspiración orquestada personalmente por el máximo comandante del comando, con el único fin de atraparlo. Chu Chen, lleno de dolor, entrecerró los ojos. Todo lo que veía, aparte de un blanco pálido, era el emblema de la Unión colgado en lo alto del muro. Su mirada se fijó finalmente en el emblema de la Unión. Desde el día en que fue mutado a la fuerza, había tenido que emprender este camino de infiltración. 10 años. En realidad, nunca se había arrepentido. Pero ahora, al ver a Kuo-in cegado por el odio, de repente sintió cierta vacilación. El Kuo-in de antes no era así. En aquel entonces, el pequeño Kuo era muy obediente. Era amable con todos, le encantaba reír. Su sonrisa era tan radiante que podía derretir el corazón más frío. Pero el Kuo-in de ahora se había convertido en el cuchillo más afilado del comando. Era un excelente comandante, pero ya no era el mismo. Chu Chen no sabía si fue su muerte, hace 10 años, lo que empujó a Kuo-in por este camino, pero el Kuo-in original nunca debió ser así. En cuanto Kuo-in salió de la sala de interrogatorios, se dirigió al Instituto de Mutación sin perder un instante. Ai Wei ya lo esperaba en la entrada del instituto. Era uno de los hermanos en quien más confiaba Kuo-in. ¿Hay alguna pista? Kuo-in se acercó con tono impaciente. No es una pista, es un resultado. Ai Wei ajustó sus gafas. Entremos y hablamos. Llevó a Kuo-in a su oficina. Cerró la puerta con llave. Kuo-in frunció el ceño. Solo quiero buscar a alguien. No es nada que deba ocultarse. Ai Wei, como un ladrón, pegó el oído a la puerta. Se aseguró de que no hubiera ningún ruido fuera y suspiró aliviado. Dijo furtivamente, cotejé la información de tu hermano, y también robé sus pertenencias. ¿Robar? Kuo-in le dirigió una mirada llena de desconcierto. Bueno, suena bastante turbio.
Wei sacó de su caja fuerte una muestra de sangre de feromonas. Y un montón de documentos ultrasecretos. Se los entregó a Kuin. El sándalo blanco coincide. Pero, suspiró Wei, el resto de la información de estos expedientes es muy vaga. Mira a ver si encaja. Kuin abrió el archivo y se quedó atónito al instante. Era el expediente de un oficial de ejecución, pero no tenía nombre. Sin fotografía. Solo una densa lista de registros de misiones, todas de nivel máximo de secreto. Viviendo al filo de la muerte cada día. Todo el archivo solo dejaba una única información, el nombre en clave Chang Hen. El antiguo máximo oficial de ejecución de la oficina de ejecución, Chang Hen, una persona con innumerables méritos, pero que no había dejado rastro alguno. Las manos de Kuin temblaban mientras acariciaban aquellas líneas en blanco, sin nombre, sin foto, sin nada que pudiera identificarlo. Su nombre en clave, la voz de Kuin también temblaba, incluso las palabras se volvían entrecortadas. El nombre Chang Hen, tanto en la oficina de ejecución como en el comando, ¿quién no lo conoce? Era una leyenda en el corazón de todos. El único máximo comandante de la red oscura. Lástima que todos conocieran ese nombre en clave solo después de que hubiera muerto en servicio. Kuin, tembloroso, deslizó la punta de sus dedos sobre la información del archivador. No es de extrañar que hayamos buscado tanto tiempo y no encontráramos nada. Entre los oficiales de ejecución hay un grupo muy especial. Nunca han tenido un nombre, solo se les conoce por su nombre en clave. Ni siquiera pueden dejar rastro alguno en la oficina de ejecución. No dependen directamente de ella, sino de la red oscura. El único comandante supremo de la red oscura es Chang Hen, y no dejó ninguna información útil. La única forma de cotejar la información es con esta feromona, dijo Wei con una mirada llena de tristeza. Observó el recipiente de vidrio que parecía vacío, pero a través de él vio a una persona que había muerto bañada en sangre en la oscuridad. Aparte de Kuin, probablemente nadie más recordaría su apariencia. Kuin apretó firmemente la sangre almacenada con feromonas en su palma. Miró a Wei con suma seriedad. ¿Se puede implantar una feromona de hace 10 años en una glándula? Wei se quedó atónito. ¿Implantar la feromona de una persona muerta hace 10 años en una glándula? ¿La glándula de quién? Wei estaba completamente aturdido. Implantar feromonas en una glándula es una marca artificial. Una marca permanente. Después de que un omega es marcado, cada periodo de celo debe pasarlo al lado de un alfa. De lo contrario, ni siquiera los supresores serán completamente efectivos. Ser marcado por un muerto significa que cada periodo de celo del resto de su vida será insoportablemente doloroso. Nadie haría algo tan loco. Kuin. Aunque tu hermano tenga a alguien que le guste, aunque quieras ayudar a tu hermano, Wei retrocedió varios pasos. Con una expresión de terror, Kuin le lanzó una mirada de desprecio y no quiso hacerle caso. Pero de las palabras de Wei ya pudo sacar una conclusión. Las feromonas en esta sangre almacenada se pueden usar para marcar. Recuerdo que las feromonas de omega se pueden implantar artificialmente para marcar inversamente a un alfa, ¿no es así?, preguntó Kuin en voz baja. Pero su tono era muy tranquilo, evidentemente ya tenía la respuesta en su mente. Wei lo miró con horror. Kuin es un enigma, y el sándalo blanco en la sangre almacenada es feromona de alfa. Así que lo que Kuin quiere preguntar no es si un omega puede marcar inversamente a un alfa, sino si un alfa puede marcar inversamente a un enigma. Es demasiado loco. Este acto es extremadamente loco. Un enigma cuyo nivel de feromonas está por encima de innumerables personas, pero quiere ser marcado activamente, y además por un alfa que ha estado muerto 10 años. Kuin, ¿sabes lo que estás diciendo? Wei se abalanzó frente a Kuin, apoyando ambas manos con fuerza en la mesa de centro. ¿Estás loco? La mirada de Kuin seguía siendo serena. No miró a Wei, que estaba pálido de miedo, sino que seguía fijando la vista en esa sangre almacenada. El sello de la sangre almacenada era muy bueno, pero aún así tuvo la ilusión de poder oler el aroma de sándalo blanco en su interior. Es demasiado tenue, insuficiente. Debería fundirse en la carne y la sangre para no separarse nunca más. Kuin levantó la cabeza y recostó todo su cuerpo en el respaldo del sofá. Hasta su respiración estaba llena de impotencia. Wei. Estos días atrapé a un asesino de Hiyu. No sé qué métodos usaron, pero su rostro es exactamente igual al de mi hermano. Wei levantó la cabeza, con expresión seria. Pasaba todo el año en el laboratorio investigando preparados biológicos, y no tenía mucho contacto con los mutantes. Pero esas bestias sangrientas y brutales, ¿desde cuándo empezaron a atacar la mente? Si no hubiera recibido información precisa con antelación, casi lo habría confundido con mi hermano. Kuin miró fijamente el techo, con un profundo cansancio en los ojos. Casi pierdo la claridad. Wei sabía lo difícil que había sido el camino de Kuin.
Cuando Kuin dejó a Chusen, apenas tenía 13 años. Desde entonces, solo se había sostenido gracias a la fe en la venganza para llegar hasta hoy. A los 14 años, entró en el centro de entrenamiento más cruel del comando, y todos los días caminaba al borde de la vida y la muerte. Mató hasta alcanzar su alto puesto, y mató hasta despojarse de toda la dulzura que alguna vez tuvo. Era como una bestia cegada por el odio. Incluso agotado, no dejaba de matar. Pero ahora, Wei, ya no puedo más. Kuin cerró con dificultad sus ojos llenos de fatiga. Cuando el odio desaparece, lo único que queda en el fondo de sus ojos es el vacío de la muerte. Parece que solo el odio le hace sentir que aún está vivo. Kuin, Wei no sabía qué más consuelo ofrecerle. La desesperación de un corazón muerto es imposible de recuperar. Todas las palabras resultan débiles e innecesarias. Ayúdame a implantar la glándula. Kuin abrió los ojos y miró a Wei. Aquellos ojos que antes eran enérgicos y agudos ahora estaban tan muertos que daban desesperación. No podía decir palabras de súplica. Pero en su tono había una humillación infinita. Las cosas que Chusen le dejó eran demasiado pocas: una foto, una insignia conjunta sin número y con una esquina rota, y un diario que se detenía abruptamente cuando él tenía 13 años. Nada más. Cualquier cosa relacionada con Chusen era suficiente para que Kuin pudiera sostenerse mucho tiempo. Ya había aprendido a conformarse, porque el cielo nunca le había dado muchas oportunidades para desear. Kuin, tienes que pensarlo bien. Una vez que un enigma es marcado inversamente, no se puede deshacer en toda la vida. Ni siquiera tendrás oportunidad de arrepentirte. Wei aún dudaba. La temporada de susceptibilidad de un enigma ya es difícil de soportar, porque los supresores convencionales del mercado están diseñados solo para alfa. Las feromonas de un enigma son demasiado fuertes, y los supresores no pueden contenerlas. Si él marcara a otra persona, alguien lo acompañaría durante la temporada de susceptibilidad, y eso aliviaría mucho el dolor. Pero si es marcado y tiene que soportar solo la temporada de susceptibilidad. A Wei le costaba imaginar el dolor que sería. Al menos no moriré, dijo Kuin con una sonrisa amarga. ¿Qué importa lo dolorosa que sea la temporada de susceptibilidad? Al menos puede sostenerlo para seguir viviendo, ¿no es así? Ahora mismo ya no puede más. La venganza no puede traer de vuelta a los muertos. Chusen nunca volverá, y en el expediente solo está escrito que murió en acción hace 10 años. Sin dejar rastro. Kuin giró la cabeza, sus ojos mostraban una nostalgia enfermiza. Hace tiempo que debería haber aceptado la muerte de Chusen. Pero necesitaba alguna esperanza, por irreal que fuera, por si acaso aún vivía. Después de ser marcado, seguro que sería el primero en percibir sus feromonas. En los ojos de Kuin apareció incluso un atisbo de expectativa. Wei no podía destrozar las ilusiones de Kuin. Al final, solo pudo asentir con gran dificultad. De acuerdo. Voy a prepararte para la cirugía, pero el riesgo de fracaso es alto. Si fracasa, tu glándula podría sufrir secuelas de por vida, incluyendo desregulación de feromonas y descontrol del periodo de susceptibilidad. Kuin solo sonrió. Con tu habilidad, ese riesgo alto que mencionas significa al menos más de la mitad de probabilidades de éxito. Para él, eso ya era bueno. Esta vida suya. ¿Acaso no siempre la había jugado así? Antes, arriesgaba su vida para matar a unos cuantos mutantes más. Esta vez apostaba por una marca que pudiera conectarle para siempre con Chusen. Era lo único relacionado con Chusen que podía conservar. ¿No valía más la pena que las apuestas de antes? La luz en el quirófano era tan pálida como en la sala de interrogatorios. Kuin yacía sobre la alta mesa de operaciones. Las frías correas de sujeción aprisionaban sus extremidades y cuello. Como enigma, estar en una posición de total indefensión le resultaba humillante, pero era su propia elección. Esta cirugía es especial. La glándula es demasiado frágil para aplicar anestesia. Tendrás que soportarlo con fuerza de voluntad. Wei frunció tanto el ceño que casi se juntaba, y su tono escondía un leve nerviosismo. Kuin giró la cabeza y vio la larga aguja en la mano de Wei. Era una aguja especial capaz de perforar la glándula. Tanto el contacto de la aguja en la zona más sensible como la sensación extraña al inyectar las feromonas desencadenarían el rechazo instintivo del cuerpo, suficiente para hacer sufrir a Kuin atrozmente. Wei suspiró. Sujetó la cabeza de Kuin y la giró hacia el otro lado. Deja de mirarme así. Tú mismo pediste implantártelo. Mientras se daba ánimos, realizaba los últimos preparativos de desinfección. El alcohol frío, al contacto con la piel y el viento, helaba hasta los huesos. La aguja estaba suspendida sobre su nuca, sin saber cuándo caería. Las manos de Kuin se aferraron inconscientemente al único borde de la mesa que podía agarrar. En su mente pasó el recuerdo del mutante Chonyu, interrogado esos 2 días.
Cuando lo tenían encerrado en la sala de interrogatorios bajo tortura, ¿sentiría también ese miedo? Probablemente no. Después de todo, ese hombre parecía no temer ni a la muerte. Mientras Kuo-in pensaba esto, un dolor agudo se le clavó en la carne de la nuca. La fría aguja se hundía y removía en la carne y la sangre. Cada avance parecía un serrucho desgarrando los nervios, pero tenía que aguantar. Esto era lo único que podía conservar relacionado con Chusen. Más importante aún, en aquel entonces. Nadie había encontrado el cadáver de Chusen. Si existía una mínima posibilidad de que Chusen siguiera vivo, esta marca sería la mejor base para encontrarlo. El sudor frío brotó de su frente de inmediato, las gotas empaparon los cabellos de sus sienes. Ahora debía estar tan desaliñado como ese mutante encerrado en la sala de interrogatorios. Cuando torturaban a Chon-yu, ¿sentiría también ese miedo y esa agonía? No, en los ojos de aquel hombre solo parecía haber una desesperación serena. Si acaso, en los ojos de Chon-yu había una tristeza que Kuo-in no lograba comprender, mucho más profunda que el miedo y la agonía. La mirada de Kuo-in se perdió un instante por el dolor intenso. Apretó los dientes para contener los gemidos que amenazaban con escapar, y pronto se mordió las comisuras de los labios. Pero ni un solo gemido logró escapar. Las densas feromonas de sándalo blanco fueron inyectadas en lo profundo de la glándula, chocando violentamente con su propia fragancia de aloe y alcanfor. El instinto del enigma rechazaba con furia la invasión del extraño, pero él lo reprimía con una voluntad férrea. Con casi humildad, contuvo toda su agresividad. La energía originalmente afilada y dominante del aloe y alcanfor se volvió dócil y tolerante, recibiendo con cautela la arrolladora fragancia de sándalo blanco. Wei tomó la medicina ya preparada y la metió en la boca de Kuo-in. Trágatelo, tiene algo de efecto analgésico, explicó Wei. Pero el objetivo principal es ayudar a que el marcaje inverso de feromonas alfa se complete a la fuerza. Después de todo, esta operación ni siquiera puede considerarse un verdadero marcaje. Solo puede fijarse con medicamentos. Kuo-in ya no oía lo que decía Wei, solo, mezclando el sabor de la sangre en su boca. Tragó las amargas pastillas. Un dolor infinito lo recorría por completo, cada centímetro de su carne rechazaba la invasión y devoración de las feromonas de sándalo blanco. Por instinto, un enigma no debería ser dominado, pero era él quien reprimía a la fuerza las reacciones instintivas de su propio cuerpo, sometiéndose sin importar las consecuencias a las feromonas de sándalo blanco. Si el dolor era demasiado insoportable, podía intentar rechazar parte de las feromonas alfa usando las suyas, le advirtió Wei. Aunque eso debilitaría el efecto del marcaje, al menos le permitiría aguantar la cirugía. Pero Kuo-in, soportando el dolor, usando las últimas fuerzas que le quedaban, movió la cabeza con extremada lentitud pero firmeza. No se atrevía. Esto era lo último que podía conectarle con Chusen. Si por su rechazo fallaba, no habría una segunda oportunidad. Aunque para otros ese vínculo fuera inútil, doloroso y unilateral. Para él ya era un lujo que antes ni siquiera se atrevía a desear. Este amor no tiene que ver con la posesión, ni con el instinto, ni busca respuesta. No se sabe cuánto tiempo pasó. El aroma de sándalo blanco y de aloe y alcanfor en el aire ya se había fusionado. Wei soltó las correas de sujeción y se recostó contra la pared, soltando un suspiro de alivio. Bien, durante la próxima semana o dos, no liberes ninguna feromona, o será difícil de explicar. A partir de ahora, cada vez que llegue tu periodo de celo, será difícil de soportar después de haber sido marcado inversamente. Wei dio instrucciones y salió del quirógrafo. Kuo-in yacía en la mesa de operaciones, sacando con dificultad el reloj de bolsillo de su pecho. Colocó el reloj bajo la luz. Que sea mi primer celo con él, suspiró Kuo-in en voz baja. En sus ojos solo había expectación. Kuo-in se quedó solo en ese lugar, mezclado con el dolor intenso y la dulce fragancia del sándalo blanco. No podía irse, hasta que un informe urgente de la comandancia lo despertó como agua fría. En el comunicador, explosiones y la voz deformada de Menton-san. Comandante Kuo, el dominio polar ataca el pabellón este. No podemos resistir. El pabellón este era la prisión de la comandancia donde se encerraba a Chon-yu. Hace un momento, Kuo-in, que se había vaciado tras el dolor, ahora caminaba con expresión seria hacia la puerta del quirógrafo. Fruncía el ceño, claramente sorprendido. La gente del dominio polar es extremadamente cruel. Nunca arriesgan rescatar a los mutantes capturados. Ser atrapado por la comandancia básicamente significaba la muerte para un mutante. ¿Pero por qué esta vez era una excepción? Kuo-in se apresuró hacia la comandancia mientras daba instrucciones a Menton-san. Su objetivo es Chon-yu. Déjalo ir, crea una oportunidad para que escape. Ustedes solo necesitan minimizar las bajas. Kuo-in dio las últimas órdenes y se dirigió a la comandancia. Ya en los interrogatorios anteriores, había inyectado un microlocalizador a Chon-yu a través del collar.
Solo le faltaba una oportunidad para que Chonyu se fuera con justificación. Ahora era perfecto, ya que el dominio polar lo valoraba tanto, que lo rescaten. Después de que Chonyu regrese, todas las operaciones del dominio polar que requieran su participación quedarán expuestas. Cuando Kuin llegó al pabellón este de la comandancia, solo vio un paisaje desolador, entre ruinas. El olor acre de la pólvora se mezclaba con el de la sangre, y por todas partes yacían los cuerpos de innumerables soldados de la comandancia. Esto no era un simple rescate, sino una masacre vengativa. Sin embargo, lo más impactante frente a la comandancia no eran las ruinas, sino que en un espacio relativamente intacto, había una pequeña figura encogida, colocada de una forma extremadamente retorcida, junto al emblema de la alianza ya destruido. La respiración de Kuin se detuvo al instante, su corazón se sintió perforado y desgarrado por el dolor. Era el hijo de 2 años de Men Tong-san, Men Xuan, ese niño que a menudo traía Men Tong-san a la comandancia. El único que se atrevía a subirse a la cabeza de Kuin y hacer travesuras sin importar el momento, el que se subía a sus hombros y lo llamaba hermano con voz de bebé, un pequeñín que no se quedaba quieto ni un segundo. Ahora, yacía en un sueño eterno. Xiao Xuan. Men Tong-san casi tropezó al correr, levantando bruscamente ese pequeño cuerpo sin vida. Pero fue entonces cuando vio que en el brazo de Xiao Xuan aún quedaba una jeringa, A31. Este era un fármaco mutante desarrollado por el dominio polar, que podía infectar a los humanos y darles efectos equivalentes a la mutación. A Men Xuan le inyectaron una sobredosis de A31 antes de morir. No pudo soportarlo, por eso se arañó así. Comandante Q. Es Chiyu del dominio polar, dijo furioso un oficial con el rostro ensangrentado, mirando al suelo junto al pequeño cuerpo. Allí había palabras escritas con sangre, llenas de arrogancia y crueldad. Comandante. Este regalo de agradecimiento, recíbelo bien. Regalo de agradecimiento. Esto era el agradecimiento del dominio polar por no haber matado a Chonyu. Una furia salvaje, capaz de destruir la razón, invadió a Kuin al instante. Su cuerpo se tambaleó violentamente, casi cayendo al suelo. Antes, los mutantes que caían en sus manos nunca vivían mucho tiempo. Pero esta vez, él creía firmemente que no era por el rostro de Chonyu, sino porque Chonyu sabía demasiada información. Por eso había ido retrasando el interrogatorio, hasta que finalmente decidió arriesgarse a dejar que el tigre volviera a la montaña. No mató a Chonyu. Y su recompensa fue esta masacre vengativa del dominio polar contra la comandancia. Kuin, solo. Esos despreciables mutantes del dominio polar no podían vengarse de él, así que apuntaron a Men Tong-san. Men Xuan sufrió las consecuencias por su culpa. Kuin apretó los puños, sus dientes rechinando con fuerza casi tiesa. Chonyu, Chonyu. ¿Por qué no lo mató en el momento en que atrapó a Chonyu? ¿Por qué les dio al dominio polar la oportunidad de rescatarlo? ¿Por qué no pensó en proteger a Men Tong-san y su familia? ¿Por qué regresó tan tarde, dejando que esos tipos escaparan impunes? En medio de la intensa agitación emocional, la herida aún sin cicatrizar en la nuca de Kuin le dolía como si se desgarrara. Pero él solo mostraba un odio asesino infinito en sus ojos. El primer asesino del dominio polar se parecía exactamente a su hermano, muerto hacía 10 años. Esto hizo que el comandante, normalmente frío y despiadado, no tuviera corazón para torturarlo más. Pero no esperaba que esa momentánea debilidad se convirtiera en la destrucción vengativa de la organización de asesinos. Toda la base quedó devastada como un infierno en la tierra, ni siquiera perdonaron a un niño de 2 años. Kuin miró a ese pequeño que antes era el único que se atrevía a subirse a su cabeza y llamarlo hermano con voz de bebé, ahora sumido en un sueño eterno. Una furia descomunal, capaz de destruir el mundo, arrasó su razón. Chonyu, Chonyu, sin saber que el Chonyu que tanto odiaba era su hermano mayor, a quien había buscado durante 10 años, y también el antiguo juez de más alto rango, Chang Heng, infiltrado en la organización de asesinos del dominio polar durante 10 años. En ese momento, Chuchen despertó en una fría celda de piedra del dominio polar. Un intenso dolor de cabeza y heridas desgarradas por todo el cuerpo lo atormentaban. Su cuerpo mutante no podía repararse solo, necesitaba sangre humana. Chonyu, ¿despertaste? Una voz siniestra sonó a su lado, una preocupación falsa que daba asco. Chuchen se levantó con dificultad y vio a un tipo con cicatrices en el rostro pero de apariencia atractiva que lo miraba sonriendo. Chilló, en el reino extremo, excepto el jefe oculto Min Kai, a quien nunca había conocido. Solo Chillou podía estar a la altura de Chuchen. Chillou jugueteaba con una daga y se acercó un paso. Esos desgraciados del comando fueron bastante despiadados. Estás gravemente herido. Chuchen apartó la cabeza, sin querer prestar atención a ese colega que deseaba su muerte. Chillou pareció ver a través de la cautela de Chuchen, sonrió y aplaudió. Inmediatamente 2 de sus subordinados trajeron a varios
Hombres humanos amordazados. Chonjo, esta vez estás demasiado herido y además en el periodo de peligro. Te he preparado algo bueno. Antes de que Chiyou terminara de hablar, la daga en su mano brilló con un destello frío. Sonó un grito breve y ahogado, un líquido cálido con un fuerte olor a óxido salpicó, y algunas gotas. Incluso cayeron en el pálido rostro de Chuchen. Beberlo es la forma más rápida de mejorar. Chiyou tomó el cuenco que aún humeaba y lo puso frente a Chuchen. Chuchen miró fijamente ese cuenco de sangre, como si viera a innumerables almas atormentadas muertas en el reino extremo luchando y llorando, como si viera frente a él a Chukin, con la palma de la mano abierta. Su garganta se tensó y su estómago se revolvió. Pero no podía rechazarlo. Rechazar era traición, era decirle a Chiyou que todavía le quedaba humanidad en el corazón, que él era diferente al reino extremo. Bajo la mirada inquisitiva de Chiyou, Chuchen extendió lentamente la mano y tomó el pesado cuenco. Cerró los ojos y acercó el cuenco a sus labios. El intenso olor a sangre, tan nauseabundo, llenó instantáneamente su boca y nariz. Todo el cuerpo de Chuchen se resistía frenéticamente, pero no podía mostrar ni un ápice en su rostro. Justo cuando Chuchen estaba a punto de abrir la boca y tragar esa sangre, de repente no pudo soportarlo más, tosió violentamente, el cuenco se inclinó, y la sangre se derramó por el suelo. Chonjo, qué desperdicio. Diciendo esto, Chiyou volvió a tomar la daga. Suficiente, dijo Chuchen levantando la cabeza. Los mutantes, con solo tocar la sangre, pueden transformarla y absorberla activamente. Beberla es la mejor manera. Pero no es la única forma de ingerirla. Esta sangre es suficiente. Con la mano manchada de sangre, Chuchen devolvió el cuenco vacío. Las puntas de sus dedos bajo el cuenco temblaban ligeramente sin control. Bajó la mirada para ocultar el dolor y la sed de sangre que bullían en sus ojos. Chiyou tomó el cuenco y dijo con una sonrisa significativa: menos mal que no moriste allí, no en vano he estado planeando esto durante tanto tiempo. Y también le dejé un gran regalo a ese comandante. El movimiento de Chuchen limpiándose la sangre se detuvo ligeramente, levantó la cabeza y miró a Chiyou, esforzándose porque su mirada pareciera fría y perpleja. ¿Un gran regalo? Sí. Ese ayudante que siempre sigue al comandante, tiene un crío de 2 o 3 años. Le inyecté una dosis para adulto de A31 y lo tiré a la puerta de su comando. La descripción de Chiyou, lenta y cruel, golpeaba los nervios de Chuchen, cada palabra golpeaba duramente su corazón. Recordaba a ese ayudante de Chukin. No hace mucho, Menton San esperaba con alegría el cumpleaños próximo del niño. La verdad es que tengo curiosidad, se rió Chiyou, ese niño ya completó la mutación. Aunque ya no respira, pero si matan a 10 personas y le dan toda la sangre, tal vez podría salvarse. ¿Crees que lo harán? Chiyou se rió con crueldad. Él sabía que nadie en el comando podría hacer eso. La sangre de Chuchen pareció congelarse. Una enorme tristeza e indignación mezclada con impotencia lo inundó al instante. Quería abalanzarse, destrozar esa cara sonriente de Chiyou, pero no podía. En ese rostro casi rígido, ni siquiera la miraba. Podía tener demasiada agitación. Muy bien, finalmente desde sus dientes casi inmóviles, pronunció esas 2 sílabas roncas. Supongo que en su comando ahora deben estar hechos un caos. También puedes descansar bien por un tiempo. Chiyou se giró sonriendo para irse, precisamente. Estoy a punto de desarrollar un nuevo fármaco alucinógeno, para entonces debería ser aún más efectivo. Chuchen ya no podía oír lo que decía Chiyou, hasta que la puerta se cerró por completo, el cuerpo de Chuchen, tenso al extremo, dio un fuerte estremecimiento, como si le hubieran quitado todas las fuerzas, cayó abatido sobre la cama, y se acurrucó. La persona que acababa de morir por su culpa, y esa pequeña alma que siempre tendría 2 años. No era una sentencia de muerte para el comando, sino una marca que caía sobre él, Chuchen, una condena eterna sin redención. Yacía en este pantano de pecado, incluso su respiración estaba teñida de desesperación por la sangre, desde que salvó su vida hace 10 años hasta hoy. Ya no sabía cuántas vidas había cargado. Si no fuera por salvar su propia vida, tal vez esas personas no habrían muerto. También estaba cada vez más inseguro de si sus elecciones y perseverancia de estos años tenían algún sentido. Jefe, una voz ruidosa irrumpió junto con el sonido de la puerta al abrirse de golpe. Yusu, el más joven bajo el mando de Chuchen, hace 4 años, porque su identidad como mutante fue expuesta. Fue perseguido por la oficina de ejecución y finalmente escapó al reino extremo. Chuchen, viéndolo tan lamentable, lo mantuvo a su lado. ¿Cómo estás, jefe? Ese desgraciado de Chiyu no te ha buscado problemas, ¿verdad? Yusu, al ver las heridas de Chuchen, inmediatamente se le llenaron los ojos de lágrimas. Él te hizo esto, se atrevió a lastimarte. Estoy bien,
dijo Chu Chen incorporándose con esfuerzo. Yusu murmuraba su descontento contra Chiyu, mientras cerraba la ventana y encendía el fuego con habilidad. En ese momento, el inhibidor que Chu Chen se había inyectado antes dejó de hacer efecto, y un tenue aroma a sándalo blanco se dispersó en el aire. Al percibirlo, Yusu se giró asustado. «Jefe, ¿cómo salió en su periodo de celo? Y con heridas tan graves», dijo mientras sacaba apresuradamente un frasco del bolsillo. Y le entregaba una pequeña pastilla a Chu Chen. «Jefe, pruebe esto». Chu Chen la tomó y la tragó. El dolor en todo su cuerpo disminuyó considerablemente, y la reacción del periodo de celo también pareció aliviarse un poco. «Es mi último invento, que alivia un poco el periodo de celo de los alfa. Debería ser un poco mejor que esos inhibidores». Yusu se rascó la cabeza como un niño esperando una alabanza. Chu Chen frunció el ceño con seriedad. Miró a Yusu, que parpadeaba frente a él, y bajó la voz. «Xiao Su, no dejes que nadie descubra tu talento para hacer medicamentos, especialmente Chiyu». Yusu se desanimó al instante, agachó la cabeza y murmuró, «Siempre limpio todo después de cada vez». Apenas terminó de hablar, los pasos fuera de la puerta hicieron que la mirada de Chu Chen se volviera gélida al instante. Se adelantó para interrumpir la queja de Yusu. «Chiyu, ¿por qué has vuelto?» Chiyu entró y arrojó un montón de documentos a Chu Chen. «El nuevo comandante supremo de la oficina de ejecución, conseguimos su información. Es un hueso duro». Chu Chen lo miró con frialdad. No abrió los documentos de inmediato, solo asintió ligeramente. Chiyu parecía molesto por la indiferencia de Chu Chen, pero no se atrevía a mostrarlo abiertamente. La última vez que hicieron sufrir tanto a Hiyu fue hace 10 años con Chang Heng de la Red Oscura. Chiyu advirtió con severidad. «Ya has fracasado una vez con este Kuin. No te confíes otra vez». Al oír el nombre Chang Heng, la respiración de Chu Chen se detuvo ligeramente, pero pronto recuperó su indiferencia. «Entendido». Mientras tanto, Yusu, escondido detrás de él, captó silenciosamente el punto clave. «Así que quien hirió tan gravemente a su jefe esta vez se llama Kuin. Cuando lo vea en el futuro, lo mirará con odio 2 veces para vengarse. Por cierto, este Kuin tiene a alguien importante a su lado llamado Iwei, aunque caíste en la trampa al ir a buscar el reactivo esta vez. Él es el más probable que haya desarrollado el bloqueador». Chiyu dijo seriamente, «La misión que te dio Min Xiao es matar a este Iwei en un mes». Chu Chen levantó la cabeza de repente. Esta vez, Min Xiao le había dado la misión de matar a alguien cercano a Kuin. Mientras Chu Chen fruncía el ceño pensando, Chiyu se inclinó de repente con interés. Se acercó a Chu Chen y miró las marcas rojas en su cuello. «Te torturaron bastante esta vez». Los ojos de Chiyu tenían una sonrisa burlona. Chu Chen no respondió, solo se inclinó hacia atrás con repulsión para alejarse. «El bloqueo en tu cuerpo falló. Min Xiao me pidió que te avisara. Esta noche ve a la sala oscura para recibir la inyección de nuevo». Chiyu se rió a carcajadas después de hablar. Chu Chen se sobresaltó ligeramente, luego asintió con la cabeza con rigidez. Min Xiao nunca se muestra en público. El microcontrolador implantado en el cuerpo, el bloqueo, es su medio para controlar su vida y su muerte. Y la sala oscura no solo es la única forma de contactar a Min Xiao, sino también el lugar de castigo tras el fracaso de una misión. Esta vez no solo fracasó la misión y no pudo traer el bloqueador, sino que además perdió el bloqueo. Min Xiao no lo dejará pasar fácilmente. Chu Chen esperó a que Chiyu se fuera con sus hombres para dirigir su mirada a los documentos que había dejado a un lado. Yusu se acercó y dijo con resentimiento, «Jefe, es esta persona quien te hirió, se aprovechó de tu debilidad. Si no hubiera sido por tu periodo de celo, seguro que no habrías fallado». Pero Chu Chen bajó la mirada. «Es realmente hábil. Usó el bloqueador para atraerme a la trampa, sabiendo que no tendría más remedio que ir». El tono de Chu Chen llevaba cierta admiración. Su pequeño Ku sigue siendo tan inteligente como antes, pero en el campo de batalla, solo así no se sale perdiendo. Continuó revisando los documentos. Yusu también se acercó, curioso por ver a este rival que tanto admiraba Chu Chen. Según los documentos, las experiencias de Kuin antes de los 13 años son completamente un vacío, como si alguien las hubiera borrado a propósito, sin dejar rastro. En aquel entonces, Kuin estaba muy bien protegido por Chu Chen, nadie podía investigarlo. Pero después de los 13 años, Kuin apareció en un orfanato cerca de la oficina de comando, y en menos de un año se unió al centro de entrenamiento especial de la oficina de comando. Cuando la mirada de Chu Chen se posó en las palabras centro de entrenamiento especial, sintió un dolor intenso. Chu Chen sabía bien qué clase de lugar era el centro de entrenamiento especial. La red oscura de la oficina de ejecución vivía al borde de la vida y la muerte. Y su contraparte era el centro de entrenamiento especial de la oficina de comando, donde reclutaban niños desamparados.
para convertirlos en las armas más afiladas de la oficina de comando. Era difícil imaginar todo lo que Kuo-in había pasado para salir de ese centro y forjarse esa aura asesina. La mano de Chu-Chen, sosteniendo los documentos, temblaba ligeramente. Antes, su mayor deseo era que Kuo-in creciera sano y salvo, lejos del torbellino en el que él mismo estaba sumergido. Pero el destino no está de su lado. Ahora, Kuo-in ya está en el centro del torbellino. ¿El jefe de Enigma es difícil de matar?, preguntó Yu-Su, inclinando la cabeza a un lado. Chu-Chen cerró el expediente y asintió lentamente. Sí. Debe ser difícil de matar. Su pequeño Kuo es tan fuerte que no será fácil de enfrentar. Entonces, no podemos evitarlo. Yu-Su miró las muñecas llenas de cicatrices de Chu-Chen, con preocupación en los ojos. Pero Chu-Chen solo negó suavemente con la cabeza. No podemos evitarlo. Me temo que ni siquiera podemos escapar. Esta vez, al escapar, Chu-Chen había acumulado incontables vidas en su contra. Kuo-in no lo perdonaría. Al pensar en la gélida intención asesina en la mirada de Kuo-in, su corazón pareció dolerle sin control, volviéndole difícil respirar. Suprimiendo con fuerza el dolor en su pecho, se arrastró con dificultad hasta la fogata y, con sus propias manos, prendió fuego al expediente que registraba 10 años de Kuo-in, hasta que todo quedó reducido a cenizas. Tomó una respiración profunda y dijo a Yu-Su, voy al sótano oscuro. Ven a buscarme en 2 o 3 horas. Yu-Su vio a Chu-Chen salir, pero no se atrevió a detenerlo. Porque Min Xiao era un loco, un ser anormal. Si Chu-Chen no iba, las consecuencias serían aún más terribles de imaginar. Chu-Chen caminó paso a paso hacia el almacén subterráneo que desprendía un olor a humedad. Con cada paso, la desesperación se hacía más profunda. Ingresó la contraseña y la pared se deslizó, revelando unas escaleras oscuras y frías. Al final del pasillo, el escáner emitió una confirmación gélida. Identidad confirmada, Chonyu. Verificación de permisos aprobada. La puerta se abrió lentamente hacia ambos lados. Detrás de la puerta había una habitación sin ventanas, iluminada solo por una tenue lámpara desde lo alto del frente, y numerosos monitores parpadeaban por todas partes. Min Xiao no estaba allí, nunca se mostraba. Chu-Chen caminó en silencio hasta el centro de la habitación. Sin decir una palabra, se arrodilló. Frente a él, había un par de esposas conectadas al suelo con cadenas y una inyección extraña, como de mercurio. Chu-Chen, con el rostro inexpresivo, se colocó las esposas en las muñecas. El frío del metal se filtró en su piel, provocándole un leve temblor incontrolable. Chonyu, es la segunda vez que eres castigado este mes. La voz de Min Xiao parecía filtrarse desde todas direcciones. Con una divinidad extraña, como si fuera un dios que domina la vida y la muerte. El candado. ¿Por qué falló? Los párpados de Chu-Chen parpadearon, con una expresión algo rígida. Probablemente debido al interrogatorio neural. Por accidente, la corriente lo dañó. Este controlador, implantado en el cuerpo, viaja por la sangre. Y no hay forma de extraerlo. Nunca imaginé que esta vez sería destruido por casualidad. Los nervios de Chu-Chen no se habían relajado ni un instante. Siempre en máxima tensión. El castigo de Min Xiao no era daño físico, sino una tortura y destrucción psicológica. Pero no podía derrumbarse. Si decía una sola palabra incorrecta frente a Min Xiao, todos sus 10 años de esfuerzo se desmoronarían. Chonyu, la frecuencia de tus fracasos recientes es demasiado alta. Aunque la voz de Min Xiao estaba procesada, aún se podía percibir una fuerte insatisfacción. El fracaso de la misión es mi problema. Chu-Chen bajó la cabeza, con la voz suave pero cargada de una desesperación imborrable. Chonyu acepta el castigo. Solicito la reinserción del candado. Levantó la cabeza, con una mirada muerta que no mostraba ni una pizca de resistencia. La misión aún no estaba completa. Debía sobrevivir, debía ganarse la confianza de Min Xiao. Todo el sótano cayó en un largo silencio. Justo cuando los nervios de Chu-Chen, al borde del colapso, estaban a punto de quebrarse. La voz de Min Xiao sonó, inyéctate tú mismo la jeringa del suelo. La mirada de Chu-Chen cayó sobre la extraña jeringa como de mercurio. Lentamente, se arrastró de rodillas hacia adelante, tomándola con torpeza. Y sin la menor vacilación, clavó la aguja en la nuca. Dolor, un dolor interminable. Más insoportable que el tormento en la sala de interrogatorios del comando. Al sentir el líquido helado mezclado con el dolor invadiendo su cuerpo, Chu-Chen sintió un dolor agudo que se extendía por su columna vertebral hasta todo su ser. Ya no pudo sostenerse más y se desplomó hacia adelante, perdiendo la conciencia. Aturdido, abrió los ojos en medio del dolor, pero la escena ante él cambió repentinamente del sótano oscuro de Hiyu al dormitorio de la oficina de ejecución. Él, joven, estaba de pie entre sus compañeros de armas en una visión borrosa. Alguien se acercó y le dio una palmada en el hombro. Chang Heng, buen trabajo en esta misión.
Vamos a celebrar esta noche. Voces familiares, de 2 en 3. La imagen era tan real. Lágrimas brotaron de los ojos de Chuchen, pero al segundo siguiente, las sonrisas de sus compañeros se tornaron siniestras. Sus cuerpos comenzaron a descomponerse, la sangre fluía por todas partes, y el entorno se transformó en un campo de batalla. Chang Heng, ¿por qué no moriste tú? ¿Por qué te convertiste en un perro de los aberrantes? ¿Por qué te has vuelto así? Los agudos reproches resonaban en los oídos de Chuchen. No lo hice, gritó inconscientemente. Pero no podía decir ninguna palabra de explicación. Chuchen ya no distinguía entre la ilusión y la realidad en medio del dolor. Solo sabía que no debía revelar su identidad bajo ninguna circunstancia. El último vestigio de voluntad lo obligó a no decir más de lo debido. Todos son ilusiones. No puedo revelar mi identidad. Mientras Chuchen luchaba, la escena frente a él volvió a cambiar. Regresó a esa casa de hace 10 años. Frente a él estaba Kuo-in, el Kuo-in de niño. El pequeño Kuo esperaba que él cortara la tarta. Chuchen sabía que no podría volver. Era el cumpleaños que no pudo terminar con Kuo-in. Pero antes de que pudiera decir una disculpa, la imagen ya se distorsionó, convirtiéndose en Kuo-in vestido con el uniforme de comandante en la sala de interrogatorios. Mirándolo con odio y repugnancia, Chong-yu, eres realmente asqueroso. Luego apareció el pequeño cadáver de Meng Xuan. Aquellos que murieron por él, la sonrisa cruel de Chi-yu, sus propias manos manchadas de sangre. Un grito desgarrador ya no pudo contenerse, resonando de manera escalofriante en la cámara oscura. No era un dolor de carne y hueso, sino un dolor de alma desgarrada pulgada a pulgada. Chuchen jadeaba violentamente, y su mirada ya se había dispersado. Pero la voz de Min Xiao volvió a sonar en sus oídos. Chong-yu, ¿recuerdas tu postura? Chuchen abrió la boca, la garganta ronca, sin poder emitir sonido alguno. Postura. ¿Qué postura? ¿La postura que mantuviste durante 10 años? Chong-yu. La voz de Min Wan era más fría que antes. De los ojos dispersos de Chuchen cayeron lágrimas, y una voz quebrada se escapó de su garganta. Lealtad a Hiyu, un humano. Min Xiao no detuvo la orden. Solo podía repetir una y otra vez, de manera mecánica, esas palabras ya dichas demasiadas veces, que inconscientemente se habían grabado en su conciencia. Sus pensamientos flotaban entre un dolor extremo y el caos. Cierto control más difícil de resistir que las cadenas se implantaba silenciosamente en lo profundo de su conciencia. Pero él lo rechazaba a toda costa, luchando en una batalla que los dejaba a ambos heridos. Mientras tanto, Kuo-in, que acababa de terminar una reunión, sintió algo como una respuesta. Un dolor extremadamente agudo se extendió desde su corazón. Ese dolor era muy desconcertante, como si viniera de su propio cuerpo, pero también como si no perteneciera en absoluto a ese cuerpo. En comparación con el dolor poco realista, la desesperación y el miedo que llegaron después ocuparon instantáneamente las emociones de Kuo-in. Era demasiado extraño, demasiado desconocido. Definitivamente no era una emoción que él mismo debiera tener. Parecía escuchar a alguien sollozar, llamar su nombre. De repente se puso de pie. Irrumpió sin cuidado en el laboratorio de Wei. Lo sentí, muy caótico. Duele en todas partes, también desesperación y tristeza. Los ojos de Kuo-in llevaban una rara mezcla de pánico y confusión. No soy yo, es él, seguro que es él. Hablaba de manera incoherente, tratando de describir esa breve pero intensa conexión empática. Wei se asustó mucho. Después de escuchar su descripción confusa, Wei frunció el ceño profundamente. Hizo que Kuo-in se sentara a su lado. Sacó un equipo de detección, y tras un examen completo, su ceño se frunció aún más. La glándula no tiene ninguna anormalidad. Wei dijo apresuradamente, Kuo-in, cálmate, primero respira hondo. Kuo-in no podía calmarse, solo tenía un pensamiento en su mente. Chuchen seguramente seguía vivo. El mejor asesino de Hiyu estaba en una misión, pero se encontró con el comandante supremo de la Federación. El comandante avanzaba paso a paso, con los ojos llenos de un odio mortal. El asesino, sin embargo, retrocedía paso a paso, sin soportar herirlo ni un poco, solo porque el hombre frente a él era su pequeño Kuo, la única persona a la que había recordado y protegido con su vida durante los 10 años como asesino encubierto. Chuchen, ¿todavía te atreves a venir? ¿Realmente no le temes a la muerte? La voz de Kuo-in era más fría que el hielo de 1000 metros, y el cuchillo en su mano apuñaló sin piedad hacia Chuchen. Chuchen originalmente pudo haber bloqueado ese golpe, pero el ataque de Kuo-in era tan feroz que no pudo esquivarlo. La única forma de contraatacar era dirigir el cuchillo hacia la mano de Kuo-in, pero justo en el momento en que iba a contraatacar por costumbre. De repente detuvo su movimiento. Era el pequeño Kuo. Si esas manos ya no pudieran empuñar un cuchillo, Kuo-in no tendría resistencia contra la persecución de Hiyu. Él llevaría a Kuo-in a la muerte.
El ataque de Chuchen se detuvo abruptamente. Sin embargo, Kuo-in, ya cegado por el odio, ¿cómo iba a notar la anormalidad de Chuchen? El cuchillo en su mano se deslizó sin piedad hacia Chuchen. Chuchen no tuvo tiempo de esquivar, la sangre fluyó por su hombro, manchando la mano que sostenía el cuchillo. Encontrarse con Kuo-in significaba que iba a perder, porque no podía atacar. El ataque de Kuo-in continuaba. Pero Chuchen solo esquivaba con dificultad sus golpes mortales, como si estuviera tan herido que ya no pudiera atacar, o como si simplemente no quisiera contraatacar. En cada ataque, el ímpetu de Kuo-in se fue ralentizando. No, ¿por qué Chuchen no contraatacaba? Y cada vez que ejecutaba un movimiento, siempre daba a Kuo-in una vaga sensación de familiaridad en su aturdimiento, no parecía la ferocidad propia de Hiyu. Sino que, en ese momento, el aire comenzó a llenarse de más y más feromonas de Aquilaria quiniana, dominantes e inestables. Los ojos de Kuo-in se teñían de rojo, la intención asesina casi se volvía tangible. Ya no dudaba. Se movió, lanzando un ataque feroz y directo al punto vital de Chuchen. Chuchen pudo sentir la hoja fría dirigida a su cuello. Que realmente no dejaba margen, quería quitarle la vida. Kuo-in estaba realmente decidido a dejar a este primer asesino de Hiyu completamente aquí. Sin embargo, frente a este golpe mortal, Chuchen solo mostró una mirada de total desolación. Los cuerpos de los mutantes mejoran todas sus habilidades en diversos grados. Su velocidad de reacción era muy superior a la de Kuo-in, pero este cuerpo estaba demasiado gravemente herido, incluso esquivar se volvía lento. Chuchen solo pudo, con dificultad, usar un sutil giro lateral adecuado, y rápidamente bloquear el golpe de Kuo-in con su mano izquierda. Al rozar y guiar los dedos sobre el punto del pulso en su muñeca, deshizo sin esfuerzo la fuerza de Kuo-in. Un movimiento tan aparentemente simple hizo que la respiración de Kuo-in se detuviera de repente. Había visto algo así en algún lugar, pero el recuerdo era demasiado borroso. Ya no podía recordarlo. El ataque de Kuo-in se detuvo bruscamente. Clavó la mirada en los ojos aún brillantes de Chuchen bajo la máscara, intentando encontrar algo en ellos. En el instante en que la mirada de Kuo-in se posó sobre él, Chuchen ya se dio cuenta de su error. Él era un mutante de Hiyu, no un comandante de la oficina de ejecución. La sed de sangre de los mutantes controlada por su naturaleza bestial. En una batalla que se inclina más hacia instintos reflejos como esta, les es imposible mantener la razón. Las alarmas sonaron con fuerza en el corazón de Chuchen. Con cierta premura, intentó retroceder para distanciarse de Kuo-in, como si ese contraataque tan ingenioso de antes solo hubiera sido una casualidad. Pero Kuo-in, tras recuperarse de su confusión, no mostró intención alguna de dejar pasar a Chuchen. Esta vez, no podía dejar escapar a Chon-yu otra vez. La deuda de sangre de Xiao Xuan y de tantas personas de la oficina de mando, debía cobrarla. Además, si Chon-yu podía disfrazarse de su hermano, y si su propio contramarcado aún reaccionaba, eso significaba que no solo era posible que Chuchen estuviera vivo, sino que muy probablemente estuviera en manos de esos mutantes de Hiyu. En el momento en que este pensamiento brotó en la mente de Kuo-in, su ataque se volvió aún más feroz. Sin embargo, Chuchen solo apretaba la mandíbula, respondiendo en silencio. Al ver el odio que Kuo-in le tenía, sintió de verdad lo que era un dolor que desgarraba el corazón, pero solo podía ahogar todo el dolor y las explicaciones en su garganta. Sin poder decir ni una palabra, sin poder mostrar la más mínima grieta, solo podía esquivar, manteniendo con dificultad el disfraz de Chon-yu bajo los ataques de Kuo-in, envueltos en odio. Esa postura defensiva de solo bloquear y no atacar. A los ojos de un Kuo-in cegado por la sed de sangre, era, Chon-yu, la última vez alguien vino a salvarte. Esta vez no te daré la oportunidad de que te salven. La voz de Kuo-in se volvió ronca, las palabras que apretaba entre dientes eran gélidas al máximo. Dejó de atacar sin tregua y comenzó a liberar su feromona represiva con toda su fuerza. Un enigma puede controlar su feromona con total soltura. El cuerpo de Chuchen, que esquivaba, se detuvo de repente. La supresión de feromona que un enigma ejerce sobre un alfa es algo contra lo que no se puede luchar. Incluso Chuchen no podía, bajo una supresión de feromona tan intensa, seguir enfrentándose a Kuo-in como antes. En la mirada de Chuchen apareció un destello de calidez apenas perceptible. El denso aroma amaderado del Kinan, como si quisiera matarlo, se introducía en su glándula. Aunque era una feromona represiva, provocó en Chuchen, sin razón aparente, una extraña emoción. ¿Cómo podía ser esto? Si ni siquiera estaba en su periodo de celo. Por instinto de alfa, quería alejarse de ese peligroso aroma que podía someterlo, pero, sin saber por qué, sentía un impulso sutil e incontrolable de acercarse. No podía rendirse ante esta feromona de enigma. En los ojos de Chuchen brilló una determinación extremadamente dolorosa. Se mordió la punta de la lengua.
El dolor agudo le otorgó un breve momento de lucidez. Comandante Q. ¿Solo sabe usar métodos así?, dijo Chu Chen con voz ronca, con dificultad, manteniendo la apariencia que debía tener Chon Yu. Sin embargo, su tono deliberadamente frío se clavó como una espina en el corazón de Q-In. El ataque de Q-In se detuvo sin motivo aparente. Se quedó quieto, con la mente sumida en un caos de pensamientos que no podía ordenar. Una absurda sensación de familiaridad comenzó a crecer rápidamente en su mente, como enredaderas que se enroscaban con locura. ¿Cómo podía pensar que ese mutante se parecía a Chu Chen? ¿Solo por esa cara? Eso era un insulto para Chu Chen. La confusión y el titubeo en los ojos de Q-In fueron reemplazados por un odio teñido de vergüenza e ira, como si quisiera convencerse a sí mismo, para cortar de raíz esa absurda y desafortunada expectativa. La liberación de su feromona se volvió aún más frenética y sin reparar en consecuencias. Aprovechando el momento de confusión de Q-In, Chu Chen giró de repente y huyó por la ruta que ya había planeado. Q-In quiso perseguirlo, pero Chu Chen lanzó de repente un dardo oculto hacia Wei, obligando a Q-In a regresar para bloquearlo por él. Cuando Q-In se dio la vuelta para reanudar la persecución, Chu Chen ya había desaparecido sin dejar rastro. Chu Chen huyó desesperadamente por el oscuro callejón. La feromona de sándalo blanco en su cuerpo comenzaba a desbordarse poco a poco. Sus ojos tenían un brillo anormal y frágil de humedad, su respiración era más agitada que sus pasos. Él no estaba en su periodo de celo, en teoría, ni siquiera la feromona de un enigma debería tener un efecto tan grande sobre él. Pero no solo sentía la sumisión de la supresión, sino también un impulso incontrolable de acercarse, como si el de antes no quisiera abandonar a Xiao Ku, y el de ahora pareciera no querer irse. Chu Chen corrió hasta muy lejos, hasta que en la calle vacía ya no se oía ningún sonido. Entonces se dejó caer, apoyándose en la fría pared. Temblando, tragó la medicina que le había dado Yu Su. Después de que la reacción del periodo de celo, provocada por la feromona del enigma, se calmara un poco, se inyectó un supresor para ocultar su feromona de sándalo blanco. De esta forma, aunque Q-In viniera a buscarlo, no podría encontrar ningún rastro. Él y Q-In ya no podían volver atrás. Ahora, lo mejor para Q-In era no saber nunca que él seguía vivo, y no tener nunca más ningún vínculo con él, un mutante. Chu Chen arrastró su cuerpo agotado de vuelta a Hiyu. Esta misión de asesinar a Wei estaba casi condenada al fracaso, aunque las misiones que daba Ming Xiu, sin un plazo fijo, generalmente solo requerían que las completara en medio mes. Chu Chen conocía bien el carácter de Q-In, aunque parecía extremadamente despiadado. En realidad tenía una mente muy meticulosa. Incluso, ya que sabía que el objetivo de Chu Chen era Wei, seguro que lo protegería muy bien. No le daría a Chu Chen otra oportunidad de actuar. Con Q-In ahí, era casi imposible que Chu Chen pudiera atacar de nuevo. Jefe, por fin ha vuelto. Yu Su, que ya había esperado medianoche bajo el viento frío, se acercó con urgencia. Ha ocurrido algo grave en lo de Chon Yu. Eso sobre A31. Parece que se ha robado un documento clasificado. Ahora todo el dominio polar está bloqueado, y se sospecha que podría ser un infiltrado de la oficina de ejecución. Chu Chen se quedó atónito. Durante todos estos años, la oficina de ejecución, por supuesto, no había dejado de intentar espiar el dominio polar, pero conseguir que alguien se infiltrara significaba que una persona normal debía inyectarse A31 para convertirse en un mutante. Un sacrificio tan atroz. Sí, el juramento conjunto que hicieron en aquel entonces. La expresión de Chu Chen se volvió grave. Aparte de él, dentro del dominio polar, ¿cuántos infiltrados más habría? Unos días después, Chu Chen se dirigió a la cámara oscura para recibir su castigo, pero solo dio una vuelta. Y dio media vuelta para regresar. Con calma, vació la pistola de sus balas y tomó en sus manos la que lo había acompañado durante 10 años. Se deslizó silenciosamente de vuelta a su residencia y, como esperaba, en el segundo piso interceptó la figura que intentaba huir. Antes de que el otro pudiera reaccionar, la fría hoja ya estaba cruzada contra su cuello. Si no quieres morir, no te muevas. La voz de Chu Chen era gélida. Nadie se atrevería a apostar contra la cabeza del mejor asesino del dominio polar. El hombre respiró temblorosamente. Empujado por Chu Chen, retrocedió tambaleándose de vuelta a la habitación. Chu Chen cerró la puerta con la mano contraria. Te he visto antes. Te llamas San Qian, ¿verdad? Eres realmente audaz. Robaste los documentos clasificados de Chiyu y ahora vienes a robarme a mí. En el instante en que San Qian escuchó su nombre, retrocedió temblando. Ni siquiera fuiste a la cámara oscura, sino que planeaste interceptarme a medio camino. Chu Chen desenfundó la pistola de su cintura y se sentó en el sofá, observando al joven infiltrado. Ya deberías haberte ido después de obtener el documento de investigación de la 31.
¿Por qué eres tan codicioso? San Qian apretó los labios con fuerza y no respondió. Quería apostar. Apostar a que podría llevarse más información antes de irse. Apostar a que estos 4 años de infiltración valieran más. San Qian bajó la cabeza con resentimiento y escupió con rabia. Perdí la apuesta. Si quieres morir, muere. ¿O esperas que Chiyu venga a robarte el mérito? Chu Chen ignoró su furia acorralada. Solo dijo, con un leve tono de lástima, si no hubieras sido tan confiado, tal vez podrías haber escapado con vida. Si San Qian no hubiera puesto sus miras en él, ciertamente podría haber hecho la vista gorda. Pero desde aquí, la información que podía transmitir ya había sido enviada sin reservas al cuartel de mando. Si el resto se filtraba, su situación se volvería peligrosa. Chu Chen examinó a San Qian con una mirada penetrante, y finalmente se fijó en su glándula nucal, llena de agujeros de inyección. Inyectarte voluntariamente el agente mutante AB31 solo para infiltrarte en el dominio polar, murmuró Chu Chen. Incluso si logras llevar estas cosas fuera con vida, realmente podrías regresar. ¿Y si regresaras, qué conseguirías? San Qian ya se había inyectado el AB31, para siempre sería un mutante, ya no un ser humano. Con esa identidad, aunque lograra salir vivo del dominio polar, ¿acaso podría regresar a la oficina de ejecución? San Qian no esperaba que Chu Chen le hiciera esa pregunta. ¿Qué conseguiría si regresara? Parecía que nunca lo había pensado. Se quedó paralizado, y su expresión originalmente firme se desvaneció por un instante. En ese momento de confusión, los ojos de Chu Chen también se llenaron de intención asesina. Ya que era alguien condenado a no sobrevivir, no valía la pena arriesgarse a dejarlo ir. Después de todo, cada riesgo que tomaba realmente podía costarle la vida. Él también había corrido riesgos antes. Fue en el primer año de Chu Chen en el dominio polar. Había otra persona que se infiltró con él en el dominio polar. Su nombre en clave era Kangman. En aquel entonces, cuando Chu Chen acababa de llegar al dominio polar, una vez estuvo a punto de exponerse por no poder soportar la sangre. Y Kangman le salvó la vida. Para él, Kangman era a la vez maestro y amigo. Pero en una misión, ¿la identidad de Kangman quedó expuesta? Y bajo tortura en el dominio polar, Kangman terminó traicionándolo. Por suerte, en ese momento, Chu Chen, gracias a una misión de asesinato, había ganado el aprecio de Bin Xiao, y el mensaje de su traición pasó primero por sus manos. Él se adelantó y mató a Kangman. En un lugar como el dominio polar, la confianza y la entrega tenían un costo demasiado alto. Chu Chen había llegado hasta hoy en soledad, sin haber vuelto a tener compañeros de camino. Chu Chen se apartó de sus recuerdos y miró a San Qian. San Qian también había quedado expuesto. Como Kangman en aquel entonces. No debía permitir que San Qian cayera vivo en manos de Chiyu, porque bajo la tortura del dominio polar, pocos podían resistir. Si San Qian traicionaba, no se sabía a cuántos más llevaría a la muerte. Chu Chen sonrió con amargura. La pistola ya estaba apoyada contra el cuello de San Qian. Tampoco es que tenga que matarte. Dime, ¿cuántos infiltrados tiene ahora la oficina de ejecución en el dominio polar? ¿Hasta qué punto han penetrado? Si lo haces, te dejaré ir. San Qian, presionado por la hoja, retrocedió sin cesar, hasta que, al chocar contra la pared sin poder retroceder más, alzó la cabeza, como agotado, con lágrimas y sonrisas en los ojos. Si Chiyu quiere matarme, que me mate. ¿Para qué preguntar tonterías? Morir a tus manos no es una injusticia. Los jóvenes ojos de San Qian mostraban fiereza. Era un odio sin disimulo hacia los mutantes. Chu Chen sintió que era algo aburrido, guardó la pistola y se alejó de San Qian. Justo cuando San Qian estaba a punto de relajarse, Chu Chen giró la otra pistola que tenía en la mano, apuntando directamente entre las cejas de San Qian. En estos años, los infiltrados en el dominio polar han sido eliminados uno tras otro. De los que envió la oficina de ejecución, apenas queda uno de cada 10. Chu Chen bajó la mirada hacia la pistola en su mano. A veces no puedo entenderlo. ¿Vale la pena venir en tropel a morir así? ¿Tiene algún sentido? Vienen con la determinación de morir, pero nunca más tendrán un retorno en esta vida. San Qian, bajo el cañón de la pistola. Ya no tenía el valor para mantenerse en pie, pero la determinación en sus ojos no flaqueaba en lo más mínimo. Vale la pena, dijo San Qian en voz baja, como si hablara para sí mismo. Desde el día en que se inyectó voluntariamente a 31 para infiltrarse en Hiyu, nunca pensó en salir ileso. Cerró los ojos esperando el sonido del disparo. La mano de Chu Chen que sostenía el arma tembló por primera vez, pero tras un momento de vacilación, apretó el gatillo. Un disparo vacío. La bala no estaba cargada. San Qian, bajo la ilusión de un dolor intenso por la tensión, ni siquiera se dio cuenta de si le habían disparado o no. Mientras tanto, Chu Chen ya se había dado la vuelta. Apoyado en la ventana, guardó el arma.
Cuando Sang Qian volvió en sí y descubrió que no estaba muerto, su primera reacción fue que aún tenía una oportunidad. Matar a Chon Yu, usar su vida como cojín, no sería una muerte en vano. De repente, desenvainó un cuchillo y apuñaló hacia la espalda de Chu Chen. Sin embargo, aunque Chu Chen estaba de espaldas, como si tuviera ojos en la nuca, giró la mano y atrapó la muñeca de Sang Qian que sostenía el cuchillo. Con un lanzamiento de hombro, lo derribó con fuerza. La punta del cuchillo rasgó la ropa de Sang Qian, y una insignia de la Unión cayó al suelo con un tintineo. Hace 10 años, a esos reclutas novatos les gustaba esconder las insignias aquí. Después de tantos años, siguen sin mejorar en absoluto. Chu Chen recogió la insignia, se giró y caminó hacia el sofá cercano. Se sentó con indiferencia. Guardó el arma y la chaqueta, y ya no había intención de matar en sus ojos. Frotó la insignia de la Unión. S0195, Red Oscura, número 95. 4 años de infiltración, murmuró mientras descifraba el significado de esa serie de números. En su mirada había incluso un dejo de nostalgia. La Red Oscura, ese lugar. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que no volvía allí? Hace 10 años, la Red Oscura acababa de construirse. Él fue el primero, y en ese momento el único, juez supremo de la Red Oscura. Pero después de 10 años, ya no sabía cómo se había convertido ese lugar. Sang Qian levantó la cabeza de repente. Sus ojos temblaron violentamente, más impactado que cuando Chu Chen disparó al aire. ¿Cómo es que sabes eso? La secuencia de números de la Red Oscura es diferente a la de la oficina de comando y la oficina de ejecución. Nadie fuera de la Red Oscura lo sabría. Chu Chen colocó solemnemente la insignia de la Unión sobre la mesa. Tu misión terminada. Regresa a la Red Oscura para informar. Usaré mi autoridad para garantizar por ti, para demostrar que no cometiste homicidios ni crímenes durante estos 4 años. No tendrás que enfrentar una revisión. La voz de Chu Chen era suave, pero cada palabra resonó como un trueno en el corazón de Sang Qian. Chon Yu es de la Red Oscura, de lo contrario, ¿cómo podría saber todo esto? La mayoría de la gente, durante su infiltración. Es imposible que no se manche. Después de completar la misión de infiltración, los méritos son méritos. Las faltas son faltas, y básicamente todos enfrentan una revisión. Pero que las palabras de una sola persona puedan acreditar sus 4 años de méritos y deméritos. ¿Qué tan alta autoridad debe ser esa? La mirada de Sang Qian pasó del odio a la confusión. Finalmente, fue cubierta poco a poco por la admiración. Anterior, tartamudeó Sang Qian mientras se desplomaba junto a la mesa de té. Usted, no pregunte nada más. La mirada de Chu Chen se volvió fría. Incluso si la otra persona también era de la Red Oscura, Chu Chen no le daría confianza extra. Prepárate ahora mismo. Busca a Xiao Su para cambiarte el rostro y sal de Hiyu conmigo. Chu Chen se levantó y se dirigió hacia afuera. En el momento crítico en que Hiyu estaba bloqueado, se arriesgó a enviar a Sang Qian fuera. En realidad, no solo por el desempeño de Sang Qian, sino también por un punto más importante. ¿Puede realmente regresar alguien que vino a infiltrarse después de la alienación? Quería saber la respuesta. Llevó a Sang Qian a atravesar fácilmente el bloqueo hasta la frontera. Cruza esa montaña de allí, y alguien de la oficina de ejecución vendrá a recibirte. Chu Chen miró la montaña frente a él con una mirada algo compleja. Sang Qian podía regresar, pero ¿y él? Él no puede regresar. Sang Qian caminó unos pasos, pero se volvió. ¿Cuánto tiempo tomará para que termine tu misión? Chu Chen negó con la cabeza. Su misión podría regresar cuando Hiyu ya no exista. Pero ese objetivo está demasiado lejano, no se atreve a esperarlo. Después de despedir a Sang Qian, todavía era temprano. Si regresaba demasiado pronto a Hiyu, temía despertar sospechas. Decidió ir a buscar a Yi Wei una vez más. En ese momento, en la oficina de comando se celebraba el funeral de Xiao Xuan. Yi Wei y Ku Yin llegaron temprano. Ku Yin temía que la tragedia de Meng Xuan se repitiera con Yi Wei. Estos días, Ku Yin lo seguía personalmente o enviaba a alguien para seguirlo, sin atreverse a bajar la guardia ni un momento. En ese momento, Meng Tontan, al borde del colapso, levantó sus ojos llenos de odio y preguntó, «Comandante Ku, ¿cuándo será la próxima misión de exterminio? Déjame ir a mí». Xiao Xuan ya no está. Su esposa también enloqueció por el dolor excesivo. Originalmente era alguien envidiado por todos en la oficina de comando, una esposa hermosa, un hijo inteligente y encantador, amado por todos. Pero ahora no le queda nada. Ahora solo el odio le permite seguir adelante a duras penas. Ku Yin guardó silencio por un momento, y finalmente solo dijo en voz baja. Pronto. Ya había localizado que Chon Yu había salido de Hiyu nuevamente. La dirección de donde venía Chon Yu era precisamente el lugar del funeral. El comandante finalmente descubrió la verdadera identidad del asesino. Resulta que el primer asesino de Hiyu
a quien siempre había odiado profundamente. Era en realidad su propio hermano, a quien había matado durante 10 años. Hablando de eso, Chu Chen, para disipar las sospechas de la organización de asesinos sobre él, tuvo que llevar a cabo la misión de asesinar a Ai Wei. Pero cuando llegó nuevamente a la oficina de comando, descubrió que se estaba celebrando un funeral allí, y Ku In ya había tendido una red bien tejida esperando su llegada. Chu Chen llegó con una pistola a un lugar no lejos del funeral. Se detuvo al asegurarse de que Ai Wei estuviera dentro de su alcance. Entre la multitud de personas que asistían al funeral, encontró la figura de Ai Wei. Esa vida, debería haberla tomado sin dudar. Pero al final dudó. Ku In vio que la posición del localizador se acercaba cada vez más, e inmediatamente condujo a su gente hacia allí. Sin embargo, Chu Chen era demasiado alerta. Cuando aún estaba muy lejos, ya notó que la posición del localizador retrocedía. Cuando llegó al lugar donde Chu Chen se había detenido antes, en la ladera detrás de la casa de una sola planta, solo quedaban las ramas de flores meciéndose con el viento, como si estuvieran diciendo algo a lo lejos. Chu Chen ya se había ido antes. Ku In bajó la mirada y vio en el suelo una pequeña flor blanca arrancada, colocada sobre una roca que miraba hacia el funeral, solitaria, como si estuviera rindiendo homenaje a algo. Ku In siguió la dirección en la que se movía el localizador. Chuanyu había venido solo. Si se enfrentaban cara a cara, no necesariamente sería rival para él. En el pasado, nunca habría dejado con vida a ningún mutante, pero por el rostro de Chuanyu, por primera vez mostró misericordia. Sin esperarlo, eso causó la muerte del pequeño bebé. Ahora cree que todos los mutantes merecen morir. En ese momento, Chu Chen ya había llegado al laboratorio. En lugar de preocuparse por cómo matar rápidamente a Ai Wei, a Chu Chen le importaba más el nivel de la investigación de Ai Wei. Pero después de revisar todos los documentos en el archivador, no encontró lo que buscaba. Justo cuando se preparaba para ir al segundo laboratorio, una sombra cruzó la entrada. Alguien. Chu Chen retiró bruscamente el pie que estaba a punto de salir por la puerta, y al mismo tiempo desenfundó la pistola de su cintura. Sin embargo, justo cuando Chu Chen sacaba el arma y la amartillaba, el dueño de esa sombra de repente se dio cuenta de que ya había sido descubierto y, en lugar de ocultarse, irrumpió directamente. La pistola en la mano de Ku In apuntó a Chu Chen antes que su mirada. Ku In. Chu Chen se distrajo por un momento. ¿Cómo pudo Ku In seguirlo tan rápido? Ya había sido lo suficientemente cuidadoso en el camino. En teoría, no debería haber expuesto su paradero tan pronto. Pero Ku In parecía poder adivinar todos sus planes. Eres lo suficientemente audaz, dijo Ku In entre dientes. Desde el funeral de Xiao Xuan hasta el Instituto de Investigación, dentro de un rato, ¿irás también a la comandancia a ver tu obra maestra de la última vez? Chu Chen, apuntado por la pistola, fue acorralado hasta el fondo del laboratorio. Ku In tardó en disparar. Pero las poderosas feromonas de Enigma ya se habían extendido agresivamente por el laboratorio. No mató de inmediato a ese mutante. Porque todavía tenía una última cosa que confirmar. S01, Chang Hen. ¿Lo conoces? La voz de Ku In resonó fríamente en el laboratorio. No me digas que, con esa cara, no lo reconoces. Ku In no se atrevía a bajar la guardia. Las feromonas de Enigma se desataron sin control en el laboratorio, por muy fuerte que fuera Chu Chen. Sus feromonas de alfa no podían competir con las de un Enigma. Chu Chen, con la otra mano que no sostenía el arma, temblaba mientras se apoyaba en la ventana trasera. Se mordió el labio y un hilo de sangre manó de la comisura de sus labios. En comparación con la incomodidad de ser reprimido por las feromonas de Enigma, era más insoportable el dolor de ser herido por Ku In. Chu Chen miró a Ku In, pero solo vio el cañón de la pistola que podría quitarle la vida. Te lo pregunto por última vez, S01, Chang Hen, ¿está en sus manos? La pregunta de Ku In estaba empañada por un odio intenso. Desde que había aceptado la marca inversa, Ku In podía sentir, de vez en cuando a través de la marca, emociones vagas que no le pertenecían. Una fuerte tristeza, sin saber de dónde venía. Él creía firmemente que Chu Chen seguía vivo. Y si Chu Chen realmente vivía, la mayor posibilidad era que estuviera en manos de He-Yu. Solo así se explicaría por qué esos mutantes de He-Yu podían imitar la apariencia de Chu Chen. Las feromonas de Ku In se volvieron cada vez más erráticas. La abrumadora opresión, exclusiva de un Enigma, ningún alfa podía soportarla. ¿Qué estás diciendo? Chu Chen se mantuvo firme en medio de las intensas feromonas de sándalo, sin dejarse caer. Bajó la mirada, como si desdeñara o no quisiera. No necesitaba mirar para oír el odio lleno en las preguntas de Ku In. Ku In lo odiaba, como odiaba a todos los mutantes. Tienes esa cara. Pero dices que ni siquiera conoces su código. Ku In levantó la cabeza y rió con amargura. Lágrimas incontrolables se deslizaron desde el rabillo de sus ojos.
Él no sabía que esa fracción de segundo de debilidad era suficiente para que Chu Chen actuara en su contra. Pero Chu Chen no se movió. La mano de Kuo-in que sostenía el arma temblaba. Su mirada, antes cálida, estaba llena de una tristeza indescriptible. Chu Chen no dijo nada más, solo se sostuvo a duras penas en el silencio. El Chu Chen en el corazón de Kuo-in ya había muerto hace 10 años. Entonces que no exista más a partir de ahora. Que el Chu Chen en sus recuerdos se quede en 10 años atrás, sin mancha. Que no permita que este chonio, con las manos manchadas de sangre y cargando innumerables pecados, lo ensucie aún más. En el instante en que Kuo-in perdió el control emocional, Chu Chen se giró y se lanzó hacia la ventana. «Estás buscando la muerte». La mirada de Kuo-in se nubló por completo con la ira. Su pistola apuntó de inmediato a la frente de Chu Chen. Con ese disparo, incluso un mutante no podría resistirlo. Sonó un disparo. Chu Chen solo pudo ver un destello de luz en la oscura ventana. La bala impactó en su hombro derecho. Y Kuo-in, que disparaba desde arriba. Al ver el rostro mostrando una expresión de dolor extremo, sintió un dolor punzante en el corazón. Con la mirada temblorosa, se fijó en ese rostro que escupía sangre. Un rostro idéntico al de sus recuerdos, ahora teñido de sangre. Aquellos ojos que deberían haber sido brillantes estaban cubiertos de dolor. Ese disparo finalmente perdió su precisión habitual. Sin embargo, justo cuando las lágrimas nublaban incontrolablemente los ojos de Kuo-in, Chu Chen se levantó forcejeando, sin importarle la herida en el hombro, rodó hacia el bosque cercano. Cuando Kuo-in bajó las escaleras para perseguirlo, solo vio restos de sangre en el suelo, que apuntaban hacia la entrada principal del Instituto de Investigación. Desde el localizador vio que Chu Chen escapaba hacia las afueras de la ciudad. No podía permitir que Chu Chen huyera con todas esas heridas. Los mutantes en estado crítico por pérdida de sangre no tienen raciocinio, actúan como bestias guiadas por su instinto sanguinario. Para reparar sus heridas, nadie sabe de lo que serían capaces. Chu Chen arrastra sus heridas hacia donde hay menos gente. El dolor en su hombro le recuerda constantemente que esa bala de éter proviene de Kuo-in. 10 años sin verlo, su añoranza. Finalmente, se hace añicos por el filo del enfrentamiento en este campo de batalla. Chu Chen nunca imaginó que Kuo-in se convertiría en su mayor amenaza. Kuo-in sigue el rastro de sangre hasta un río en las afueras de la ciudad. Mira el banco de arena poco profundo. Río abajo, cruzando unas montañas, está el territorio de Hiyu, pero Kuo-in mira río arriba. No sabe por qué, pero de repente recuerda que cuando era pequeño, Chu Chen, para que pudiera defenderse solo, parece que le enseñó a ir río arriba. Pequeño Kuo, si te persiguen, corre hacia donde haya agua. Tanto el rastro de sangre como el olor serán arrastrados por la corriente y no dejarán huella. Así le enseñó Chu Chen en aquel entonces. Luego, ve río arriba, no importa si dejas marcas. Después de un trecho, regresa al agua y finalmente vuelve a la orilla de donde viniste. El lugar más peligroso es el más seguro. Eso te dará más tiempo para escapar. Kuo-in se detiene en la orilla del río. En su mente resuenan esas palabras que Chu Chen le dijo una vez. Como llevado por un impulso inexplicable, no persigue río abajo hacia la otra orilla, sino que avanza río arriba. Quiere apostar, pero cada paso es inusualmente pesado, como si temiera que su apuesta fuera acertada. Kuo-in no camina mucho por la orilla cuando encuentra unas gotas de sangre fresca río arriba. Esas gotas acaban de caer, ni siquiera han tenido tiempo de coagularse. ¿Por qué? ¿Por qué este mutante de Hiyu, al estar herido, no huye instintivamente hacia su territorio, sino que se esconde río arriba? ¿Por qué este primer asesino de Hiyu, disfrazado como su hermano, tiene hábitos tan increíblemente similares? Los pasos de Kuo-in se detienen. Por un instante, casi teme seguir persiguiendo. No se atreve a tocar esa respuesta difusa. Chu Chen, en efecto, sigue su propio hábito. Y va río arriba. Espera que Kuo-in persiga hacia el territorio de Hiyu. Pero Chu Chen ha perdido demasiada sangre. Su conciencia ya se nubla poco a poco. El ansia de sangre se vuelve más evidente, y una voz en su mente le dice que retroceda. Que se atreva a apostar por el lugar que ocupa en el corazón de Kuo-in, que le revele su identidad. Quizá así obtendría la sangre con feromonas de enigma. Ese grito vil e insistente no se aparta de su mente. A medida que la sangre fluye, todo parece enfriarse. Sus pasos, erráticos y pesados, se vuelven cada vez más vacilantes. Justo cuando Chu Chen está a punto de caer, de repente ve, junto al camino que bordea el río, a varios niños reunidos junto al agua, como si estuvieran pescando con un cazo algunos peces y camarones. Un niño sin ninguna amenaza, suficiente sangre para reparar sus heridas, solo necesitaba unos sorbos para sanarlas. Podría escapar de la persecución y librarse por completo de su desventaja actual. Chu Chen, con gran dolor, se cubrió la herida en el hombro. Esa era la bala que Kuo-in le había disparado.
10 años, y se había convertido en alguien que ni Kuo-in reconocería. Manos manchadas de sangre, una carga de pecados, completamente diferente del antiguo jefe supremo de la red oscura, ese Chang-Gen que todos tenían en mente. Probablemente ya era irreconocible. No lejos de él, un niño travieso estaba de pie en el río. Parecía querer atrapar peces y camarones más profundos, pero estaba demasiado adentro y, sin querer, perdió el equilibrio por la corriente. Justo cuando el niño se estaba ahogando, Chu-Chen, sin tiempo para pensar, arrastró su cuerpo herido y sacó al niño del agua. El pequeño estaba claramente muy asustado, forcejeando con fuerza en los brazos de Chu-Chen. Chu-Chen soportó el intenso dolor de la herida. Llevó al niño a la orilla segura. Debería haberlo soltado, pero el instinto de ansia de sangre hizo que quisiera aferrarse a esa fuente de sangre ya al alcance de la mano. Morderla significaba una oportunidad de sobrevivir. La mirada de Chu-Chen se volvió gradualmente confusa, pero la mano que sostenía al niño se cerró en un puño y se clavó en su propia palma. Casi al instante en que se arrodilló en la orilla, Kuo-in llegó siguiendo el llanto del niño. Chu-Chen, al ver la mirada ya inconsciente de Chu-Chen posada sobre el niño asustado en sus brazos, Kuo-in volvió a levantar el arma. Pero cuando Chu-Chen escuchó la voz de Kuo-in, como si hubiera perdido sus últimas fuerzas, se desplomó. Kuo-in no lo dejaría matar. Ya no necesitaba controlar su instinto desesperadamente. Sus manos, empapadas de su propia sangre, inconscientemente se extendieron hacia Kuo-in, y una leve feromona de sándalo, también inconsciente, flotaba entre el fuerte olor a sangre. Chu-Chen, sin plena conciencia, quería acercarse, pero ya no tenía fuerzas ni para eso. No huiría más. Resignado, se arrodilló en el charco de sangre. La mirada de Kuo-in se volvió confusa. ¿Por qué Chu-Chen se había dirigido río arriba? ¿Por qué, después de haber estado el tiempo suficiente para que su sangre formara un charco, no había atacado a esos niños? ¿Por qué todo era tan ilógico? Mátame. La voz de Chu-Chen era demasiado suave, con una tristeza infinita. Mátame, por favor. En el instante en que Kuo-in escuchó ese apelativo, sintió que incluso su latido se detenía. Ese apelativo, Xiao Ku, Kuo-in no lo había escuchado en 10 años. Solo Chu-Chen solía llamarlo así. La mano de Kuo-in que sostenía el arma tembló violentamente. ¿Por qué? ¿Por qué este asesino de la región polar? ¿Sabía el apelativo que Chu-Chen le daba? Miró a la persona caída en el charco de sangre, su expresión vacilante. Ese rostro familiar. No ha habido ningún cambio en 10 años, es idéntico a lo que recordaba, pero el Chu-Chen de su memoria. Siempre había sido insolente y sonriente, sin importar lo que sucediera, siempre se paraba frente a él con calma, protegiéndolo de todo, pero ahora, el que yace derrotado frente a él está lastimoso, la sangre mezclada con barro. Mancha ese rostro que debería haber estado inmaculado. Es imposible, ¿cómo podría Chu-Chen convertirse en un desviado? En su mente, Kuo-in lo niega con locura, pero su corazón late con un dolor agudo e incontrolable. Chu-Chen ha perdido demasiada sangre y está perdiendo el conocimiento. La mano que extendía hacia Kuo-in cae lentamente y sin fuerza. No puede dejar que muera. Ese pensamiento irrumpe de repente en la mente de Kuo-in, ocupándolo por completo. Él agarra esa mano que está a punto de caer y abraza a Chu-Chen con fuerza contra su pecho. Chu-Chen, ¿eres tú? La voz de Kuo-in tiembla sin control. La conciencia borrosa de Chu-Chen nota que está siendo sostenido por Kuo-in, y una lágrima clara se desliza por el rabillo de su ojo. El instinto de anhelo por la sangre lo hace levantar la cabeza inconscientemente en los brazos de Kuo-in. Sus labios y dientes están justo al lado del cuello de Kuo-in. La feromona de Enigma se extiende en silencio con un aire calmante, igual que la sangre, ejerciendo una atracción mortal para Chu-Chen en ese momento. Kuo-in siente ese leve aliento rozar la piel de su cuello. Él sabe naturalmente lo que Chu-Chen quiere hacer, pero esta vez Kuo-in no lo empuja, sino que lo abraza aún más fuerte. Debo salvar a este desviado, sin importar quién sea, no puedo dejar que muera. Kuo-in espera el dolor agudo, espera que los vasos sanguíneos se desgarren, espera que la sangre mezclada con la feromona de Enigma fluya. Sin embargo, no sucede nada. Chu-Chen muerde suavemente esa carne, como si estuviera depositando un beso increíblemente ligero en el cuello de Kuo-in. Kuo-in no sabe si Chu-Chen no quiere, o no puede, pero ya no duda. Baja la cabeza y se corta la muñeca con el cuchillo. Bébetelo. La voz de Kuo-in pasa de ser firme a suplicante. No mueras. La sangre caliente fluye entre los labios y dientes de Chu-Chen, pero Kuo-in siente que aún no es suficiente, y la poderosa feromona de Enigma se expande, diluyendo el olor a sangre. No mueras. No puedes morir. Kuo-in tiembla, sus palabras salen entrecortadas, sin importarle la marca inversa. Libera su feromona de agáloco de la manera más suave.
No puede aceptar que esta persona muera frente a él. Un fuerte deseo impulsa la feromona de Enigma a expandirse violentamente en el aire. La glándula ya parece estar extendiendo un dolor sordo, pero Kuo-in no le presta atención. Sus pensamientos, al igual que su feromona, se vuelven gradualmente caóticos, extremadamente irracionales. Solo quiere retener a la persona frente a él a toda costa. La primera imagen que ve Chuchen al recuperar la conciencia son las lágrimas en los ojos de Kuo-in. Esos ojos llorosos miran a Chuchen con confusión, suplicantes por completo. Pero en el instante en que recupera la conciencia, Chuchen empuja a Kuo-in. Nota la feromona de agáloco de Killan que se vuelve cada vez más caótica en el aire. Es el presagio del periodo de susceptibilidad. El periodo de susceptibilidad de un enigma es mucho más violento que el de un alfa común, y no hay inhibidores especiales para controlarlo. Pero justo cuando Kuo-in cae en el caos del periodo de susceptibilidad,